Buenos días a todos los que me están viendo. Me llamo Marisol Flores de Los Ángeles, aunque aquí, en Guanajuato, México, me conocen como Doña Mari de los Tamales. Seguro que si alguna vez han pasado por el mercado de los jueves, me habrán visto. Una viejita de 78 años, con el pelo ya canoso, que siempre llevo cubierto con un rebozo de colores, vendiendo los tamales que, según dicen, son los mejores de esta parte del país. Hoy, después de tanto tiempo guardando esta historia dentro de mí, he tomado la decisión de contarles lo que me ocurrió. Hay ciertas cosas que uno guarda tanto tiempo que empiezan a pudrirte por dentro. Y esta historia, de tanto tiempo que lleva atrapada, casi me está ahogando. Nací en 1945, en una humilde casita de adobe en el interior de Guanajuato. Mi padre, Armando, era un hombre al que todos respetaban en la región. Era el dueño de una pequeña tienda, y siempre llevaba un sombrero de paja y un cigarro de hoja en la comisura de la boca. Era de esos hombres que imponían respeto con tan solo una mirada, ¿saben? Pero dentro de casa, ay. Dentro de casa la historia era muy diferente. Crecí en una familia en la que la palabra de mi padre era ley. Mi madre, pobrecita, vivía siempre con la cabeza gacha, asintiendo a todo, obedeciendo siempre. Éramos 6 hermanos, 4 niños y 2 niñas, y yo era la más pequeña de todos. Los varones podían hacer lo que quisieran. Iban a la escuela, jugaban en la calle, tenían total libertad. En cambio, mi hermana Sebastiana y yo apenas podíamos salir del patio. Una niña decente no anda vagando por ahí, decía mi padre con esa voz que no admitía ninguna réplica. Niña, tienes que aprender a cuidar la casa, a preparar la comida y a prepararte para ser esposa. Y así transcurrió mi infancia y juventud, bajo la atenta mirada vigilante de mi padre. En la escuela solo llegué hasta 4º de primaria. Después, mi padre consideró que ya sabía leer y escribir lo suficiente para una mujer. El resto del tiempo lo pasaba ayudando a mi madre en las tareas del hogar y aprendiendo a cocinar. Creo que por eso, cuando conocí a Gerardo a los 17 años, me enamoré tan rápido. Él apareció como una posibilidad de escapar de esa prisión que era la casa de mi padre. Gerardo tenía 25 años, trabajaba como conductor de camión y acababa de mudarse a nuestra ciudad. Era un hombre muy guapo, de sonrisa fácil, y que sabía conversar como nadie. Nos conocimos en una kermés de la iglesia. Recuerdo que yo estaba ayudando a servir los antojitos cuando él se acercó al puesto. Me miró fijamente a los ojos y me dijo: «La comida tiene que estar tan bonita como la cocinera». Me puse roja como un tomate, pero sentí algo diferente ese día, un cosquilleo en el estómago que jamás había sentido antes. Después de ese día, Gerardo empezó a aparecer en la tienda de mi padre con mucha frecuencia. Compraba cosas que ni siquiera necesitaba, solo para verme, creo yo. Mi padre pronto se dio cuenta de sus intenciones, pero no puso ninguna objeción cuando Gerardo le pidió permiso para cortejarme. De hecho, creo que mi padre hasta se sintió aliviado. Una hija casada era una boca menos que alimentar. El noviazgo fue corto, y siempre vigilado. Nunca estábamos a solas. O mi madre, o mi hermana, o uno de mis hermanos siempre estaba cerca. Aún así, en esos pocos momentos que teníamos juntos, Gerardo me hizo soñar con una vida diferente. Me contaba de las ciudades que visitaba con su camión. Me prometía que un día me llevaría a conocer el mar. Marisol, me decía, mereces algo más que esta vidita de aquí. Conmigo conocerás el mundo. Y yo le creía. Creía con toda la fuerza de mi corazón joven e inexperto. Nuestro compromiso se anunció después de 6 meses de noviazgo. Gerardo dio un adelanto para una casita sencilla en el pueblo vecino, donde viviríamos después de casarnos. Comenzó a comprar muebles poco a poco, siempre mostrándome fotos, siempre teniéndome en cuenta en las decisiones. Por primera vez en mi vida, me sentía respetada, valorada. La boda se fijó para junio de 1963. Yo acababa de cumplir 18 años. En los meses previos, apenas dormía de tanta ansiedad. Por fin iba a salir de la casa de mi padre. Por fin iba a ser dueña de mi propia vida. Por fin iba a poder respirar sin esa sensación de ahogo constante. Si les está gustando mi historia, les invito a suscribirse al canal, a dejar su like y a comentar aquí abajo desde qué ciudad me están viendo. Una vieja curiosa como yo se alegra mucho al saber hasta dónde puede llegar mi voz en este tal internet. Y además, hay un sorteo en marcha. Quien comente y siga el canal puede ganar un kit de mis tamales, que envío a todos los rincones de México. Pero bueno, volvamos a la historia, que esto apenas empieza a calentarse. Desafortunadamente, en la víspera de la boda hubo una pequeña celebración en mi casa. Nada muy elaborado.
Éramos pobres, después de todo, solo una cena con la familia más cercana y algunos vecinos. Gerardo no pudo asistir porque había ido a buscar el traje prestado de un primo en el pueblo vecino. Volvería a la mañana siguiente, justo a tiempo para la ceremonia en la iglesia a las 10. La casa estaba llena aquella noche. Mis tías ayudaban en los últimos preparativos, cosiendo detalles en mi vestido, que era muy sencillo, pero era el más bonito que nuestra condición nos permitía. Mi madre cocinaba sin parar desde temprano, y el olor a comida buena invadía todas las habitaciones. Mis hermanos iban y venían trayendo sillas prestadas, arreglando el patio donde se serviría la comida después de la ceremonia. En medio de toda aquella agitación, mi padre estaba extrañamente callado. Sentado en la mecedora del portal, fumaba su cigarro de hoja y observaba todo con una mirada que yo no podía descifrar. De vez en cuando, nuestros ojos se cruzaban y yo sentía un escalofrío muy extraño. Había algo diferente en él, algo que me dejaba inquieta, sin saber muy bien por qué. Cuando todos se fueron y la casa finalmente quedó en silencio, me fui al pequeño cuarto que compartía con mi hermana. Sebastiana ya se había casado hacía 2 años y había venido especialmente para mi boda, así que volvería a dormir conmigo en aquella última noche. Pero ella todavía estaba en la cocina, ayudando a mi madre a guardar las últimas cosas. Yo estaba arreglando mi atado con la poca ropa que llevaría a mi nueva vida, cuando la puerta del cuarto se abrió. Era mi padre. Cerró la puerta tras de sí y se quedó mirándome por un tiempo que a mí me pareció una eternidad. «Mañana te vas», dijo finalmente, con una voz diferente a la habitual. «¿Vas a ser mujer de otro hombre?» «Sí, papá», respondí bajito, extrañada por aquella conversación. Mi padre nunca había sido de muchas palabras, mucho menos de demostraciones de afecto o de preocupación. Se acercó más, se sentó en el borde de la cama donde yo estaba doblando mi ropa, y puso una mano en mi hombro de una manera que me hizo congelarme. «¿Sabes lo que ocurre entre un hombre y una mujer en la noche de bodas?», preguntó, con los ojos fijos en los míos, de una manera que me hizo querer desviar la mirada, pero no pude. «Sí sé, papá», tartamudeé, sintiendo que mi cara ardía. Mi madre me había explicado algunas cosas, y el resto lo había escuchado de las mujeres casadas cuando lavaban ropa en el río. «No, no lo sabes», dijo. Su voz ahora era un susurro ronco, pero yo te voy a enseñar. Lo que sucedió en los minutos siguientes es algo que he intentado borrar de mi memoria durante décadas. Su mano pesada tapando mi boca para que yo no gritara. Su cuerpo pesado sobre el mío. El dolor físico y el dolor del alma al ser violada por el hombre que debía protegerme. Las lágrimas silenciosas que corrían por mi rostro mientras yo suplicaba a Dios que aquello terminara pronto. Cuando finalmente terminó, se levantó, se arregló la ropa como si nada hubiera pasado y, antes de salir del cuarto, me dijo: «Ahora ya sabes, no harás el ridículo mañana». Me quedé acostada, paralizada, hasta que oí a mi hermana llegar. Rápidamente me cubrí, fingí estar dormida. No podía contarle a nadie. ¿Quién me creería? Mi padre era un hombre respetado, un hombre de bien a los ojos de la comunidad. Y aunque me creyeran, ¿qué pasaría con mi boda? ¿Gerardo aún querría a una mujer usada? Pasé la noche en vela, con los ojos abiertos en la oscuridad, con el cuerpo doliendo, con el alma hecha pedazos. Por la mañana me levanté automáticamente, me bañé, me vestí, dejé que arreglaran mi cabello, me miré en el espejo y vi a una extraña, con los ojos vacíos, con una sonrisa forzada para no levantar sospechas. Caminé hasta el altar como una sonámbula. Vi a Gerardo esperándome, muy guapo con su traje prestado, con los ojos brillando de felicidad. Vi a mi padre a mi lado, conduciéndome como manda la tradición. El mismo hombre que horas antes había destruido algo muy importante dentro de mí. Dijimos los votos, intercambiamos los anillos, recibimos las bendiciones. Durante toda la ceremonia sentí la mirada de mi padre sobre mí. Una mirada de quien sabía que había marcado su presencia de forma permanente en mi vida, incluso aunque me fuera lejos. Aquella noche, en el pequeño cuarto de nuestra nueva casa, cuando Gerardo intentó tocarme con todo el cariño y todo el respeto, yo me paralicé. No pude explicarle por qué. Solo lloré tanto que él se asustó, preguntándome qué había pasado, si había hecho algo mal. «Solo estoy nerviosa», mentí entre sollozos, «necesito tiempo». Gerardo, siendo el buen hombre que era, respetó mi silencio. Dormimos tomados de la mano aquella primera noche, y las noches siguientes también. Fue solo después de casi un mes que logré dejar que me tocara, y aún así cerraba los ojos con fuerza para no ver el rostro de mi padre superponiéndose al suyo. Nuestra vida de casados comenzó así, con ese terrible secreto entre nosotros. Aunque Gerardo no lo supiera, él viajaba mucho.
A veces se quedaba semanas fuera con el camión. Yo me quedaba en casa tratando de construir una cierta normalidad, tratando de olvidar lo sucedido. Poco a poco me fui adaptando al papel de esposa. Aprendí a sonreír cuando él llegaba, a corresponder a sus demostraciones de afecto, a fingir que todo estaba bien, pero dentro de mí algo se había roto para siempre aquella noche. Yo pensaba que lo peor ya había pasado en aquella terrible noche con mi padre. Pero poco sabía yo que la vida aún me reservaba más dolor por delante. Después de casi 2 meses de casada, me di cuenta de que mi menstruación no llegaba. Al principio pensé que eran los nervios, que mi cuerpo estaba reaccionando a tantos cambios, pero cuando se completaron 3 meses de retraso, ya no había forma de negarlo. Estaba embarazada. La noticia que debería haber traído alegría, trajo pánico. Comencé a hacer cuentas, a recordar las fechas. Gerardo y yo solo habíamos tenido relaciones después de casi 1 mes de casados. Antes de eso, solo había ocurrido lo de aquella noche con mi padre. La desesperación me consumió por dentro como fuego en paja seca. El niño que crecía dentro de mí no era de mi marido, sino de mi propio padre. En aquella época, en 1963, no existían esos exámenes que hacen hoy para confirmar quién es el padre de un niño. No había forma de probar nada. Y aunque pudiera, ¿cómo explicaría la situación? ¿Quién me creería? ¿Cómo se lo contaría a Gerardo? Todo lo que él sabía era que finalmente habíamos consumado nuestro matrimonio. Y, por lo que él entendía, este bebé era fruto de nuestro amor. Cuando le conté a Gerardo sobre el embarazo, casi explotó de felicidad. Me dio vueltas por la sala, hizo planes, hasta comenzó a hacer una cuna de madera los fines de semana que estaba en casa. Va a ser niño, decía convencido, fuerte como el padre y con el corazón blando de la madre. Cada palabra de alegría suya era como una puñalada en mi pecho. La culpa me corroía por dentro, pero el miedo era aún mayor. Si contaba la verdad, lo perdería todo. Mi matrimonio, mi hogar, mi dignidad. En el mejor de los casos, Gerardo me echaría de casa. En el peor, podría hasta matarme en un ataque de ira. ¿Y quién lo condenaría? En aquella época, en el interior de México, lavar la honra con sangre aún era algo que muchos hombres consideraban que era su derecho. Entonces hice lo que muchas mujeres antes que yo hicieron cuando se vieron acorraladas por el destino. Me tragué el llanto y seguí adelante. Fingí que todo estaba bien, que aquel embarazo era motivo solo de alegría. Acepté las felicitaciones de los vecinos, los consejos de las mujeres mayores, los regalos de las comadres. Por fuera, era la imagen de la joven esposa radiante. Por dentro, me moría un poquito cada día. La barriga fue creciendo, y con ella mi angustia. En las noches en que Gerardo estaba de viaje, lloraba hasta dormirme, abrazada a mi propia barriga, pidiendo perdón a aquella criatura inocente por toda la confusión en la que iba a nacer. Le hablaba bajito: no es tu culpa, mi hijo, no es tu culpa. Mi madre vino a visitarme cuando yo estaba en el 6º mes. Trajo algunos víveres, ropita que había cosido para el bebé y las inevitables historias de la familia. Entre ellas, contó que mi padre andaba muy extraño, más callado de lo normal, bebiendo más de lo acostumbrado y, a veces, desapareciendo por días. Creo que te extraña, hija, dijo ella. Inocentemente siempre estuvo muy apegado a ti, aunque no lo demostrara. Necesité de todo mi autocontrol para no vomitar allí mismo. La simple mención de mi padre me causaba náuseas peores que las del embarazo. Cambié de tema rápidamente, preguntando por mis hermanos, por las novedades del pueblo, cualquier cosa que lo alejara de mis pensamientos. Antes de irse, mi madre sostuvo mis manos y dijo, mirándome a los ojos: tu padre quiere venir a conocer al nieto cuando nazca. Nunca lo dice, pero sé que está orgulloso. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. No, mamá, respondí firme, quizás demasiado firme, prefiero esperar a que el bebé crezca un poco. Un recién nacido es muy frágil para hacer un viaje tan largo. Era una excusa muy débil, pero fue la única que pude inventar en ese momento. La verdad es que la idea de tener a mi padre cerca de mi hijo, de su hijo, me causaba un pavor indescriptible. No permitiría que se acercara al niño, aunque para eso tuviera que huir hasta el fin del mundo. Sofía nació en una madrugada lluviosa de marzo de 1964. Fue un parto difícil, muy largo, 20 horas de dolor que parecían no tener fin. Gerardo estaba en la carretera, no logró llegar a tiempo. Fue la vecina, doña Silda, una partera muy experimentada, quien me ayudó a traer a aquella criatura al mundo. Cuando finalmente escuché su llanto y doña Silda puso al bebé en mis brazos, toda ensangrentada y perfecta, algo muy extraño ocurrió dentro de mí. Yo esperaba sentir rechazo, asco, incluso,
por aquella niña que llevaba la sangre de mi verdugo. Pero lo que sentí fue un amor tan grande, tan avasallador, que apenas cabía en mi pecho. Miré su rostro rojo y arrugado, y vi solo a mi hija. No a la hija de mi padre, no a la prueba de mi tormento, solo a mi hija, sangre de mi sangre. Es una niña muy linda y muy fuerte, dijo doña Silda limpiando el sudor de mi frente. ¿Cómo la vas a llamar? Sofía, respondí sin dudar. Era el nombre de mi abuela materna, la única persona que me había dado cariño verdadero en la infancia. Sofía significaba sabiduría. Y yo rezaba para que mi hija tuviera la sabiduría de superar el peso de la sangre que llevaba, aunque ella nunca lo supiera. Gerardo llegó 2 días después, muy cansado del viaje que había interrumpido al saber del nacimiento de la bebé. Entró en el cuarto donde yo amamantaba a Sofía. Con los ojos desorbitados de emoción, se acercó muy despacio, como si temiera romper aquella escena, y miró a su hija con tanto amor, que mi corazón se apretó de culpa. Es perfecta, susurró tocando con el dedo la manita minúscula de Sofía, igualita a ti, Marisol. Yo agradecía a Dios en aquel momento que Sofía no se pareciera en nada a mi padre. Tenía mis rasgos, mis ojos, mi nariz. Nada en ella denunciaba su verdadero origen. Era un pequeño milagro en medio de la pesadilla que yo estaba viviendo. Los primeros meses con Sofía fueron de adaptación. Gerardo consiguió reducir sus viajes por un tiempo, quedándose más en casa para ayudarme. Era un padre muy dedicado. Cambiaba pañales sin quejarse. Se levantaba de madrugada cuando la bebé lloraba. Cantaba canciones de cuna con su voz desafinada, pero llena de amor. Viendo aquella escena, muchas veces me sorprendía pensando que, a pesar de todo, Sofía tenía suerte. Quizás no iba a conocer a su padre biológico, y eso era una bendición. Pero tenía un padre de verdad, un hombre que la amaba incondicionalmente. Cuando Sofía cumplió 6 meses, recibí la visita que tanto temía. Mi padre apareció sin avisar. Una tarde en que Gerardo estaba trabajando, abrí la puerta y allí estaba él, con el mismo sombrero de paja, con el mismo cigarro en la comisura de la boca, pero con más arrugas y canas de las que yo recordaba. Vine a conocer a mi nieta, dijo simplemente, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Me quedé paralizada en la puerta, incapaz de invitarlo a entrar, incapaz de mandarlo fuera. Sofía estaba en la cuna improvisada en la sala, durmiendo tranquilamente. Su llanto en aquel exacto momento fue como una señal divina, una excusa para alejarme de él. Se despertó, murmuré, dándole la espalda para atender el llamado de mi hija. Cogí a Sofía en brazos, apretándola contra mi pecho, como si pudiera protegerla solo con la fuerza de mi abrazo. Cuando me volví, mi padre ya había entrado y había cerrado la puerta tras de sí. Estaba parado en medio de la sala, observándome con Sofía en brazos. Déjame verla, pidió dando un paso en mi dirección. No, respondí instintivamente, retrocediendo. La palabra salió antes de que pudiera pensar, fuerte y definitiva. Él frunció el ceño, sorprendido por mi negativa. En toda mi vida, yo nunca le había dicho que no a nada. ¿Qué pasa, Marisol? ¿Por qué estás así? Solo quiero ver a mi nieta. Ella no es tu nieta, respondí. Mi voz temblaba, pero estaba decidida, ella no es nada tuyo. En aquel momento vi la comprensión atravesar su rostro como un rayo. Él entendió lo que yo quería decir. Entendió que yo sabía que Sofía era su hija, no su nieta. Su rostro se endureció. Sus ojos se volvieron fríos como nunca antes los había visto. Cuidado con lo que dices, niña, amenazó en voz baja, algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Vete. Pedí, sintiendo que las piernas me flaqueaban, pero manteniéndome firme, vete, y no vuelvas nunca más. No te quiero cerca de mi hija nunca más. Él me miró fijamente por un largo momento, como evaluando si valía la pena insistir o no. Finalmente, se colocó el sombrero de nuevo en la cabeza y se dirigió a la puerta. Antes de salir se volvió una última vez. Debes obediencia a tu padre, Marisol, siempre. No lo olvides. Después de que salió, caí sentada en el suelo, todavía abrazada a Sofía. Y lloré como nunca antes había llorado. Lloré de miedo, de rabia, de alivio momentáneo. Sabía que él no se rendiría fácilmente. Los hombres como mi padre no aceptan un no de una mujer, mucho menos de una hija. Cuando Gerardo llegó por la noche, notó enseguida que algo andaba muy mal. Yo estaba pálida, inquieta, mirando constantemente por la ventana. ¿Qué pasa, Mari? Preguntó preocupado, parece que has visto un fantasma. Casi le conté todo en aquel momento. Casi abrí mi corazón y derramé todo aquel veneno que me corroía por dentro. Pero el miedo fue más fuerte. Miedo de perder a Gerardo, miedo de perder a Sofía,
miedo de destruir la familia que estábamos construyendo. No es nada, mentí, solo estoy cansada. Aquella noche no logré dormir. Cada ruido me hacía sobresaltar, imaginando a mi padre invadiendo nuestra casa. En los días siguientes vivía en constante estado de alerta. No dejaba a Sofía sola ni por un minuto. La llevaba conmigo incluso para ir al patio a tender la ropa. Gerardo notaba mi comportamiento extraño, pero lo atribuía al cansancio de cuidar a una bebé tan pequeña. Necesitas descansar más, me decía siempre, déjame que yo me quedo con Sofía cuando estoy en casa. Y así fueron pasando los meses. Sofía crecía fuerte y sana, ajena al tormento de su madre. Comenzó a gatear, luego a dar sus primeros pasos, a balbucear sus primeras palabras. Papá fue una de las primeras, y cómo dolía y aliviaba al mismo tiempo oírla llamar así a Gerardo. Dolía porque era un recordatorio constante de la mentira que yo vivía. Aliviaba porque, en realidad, él era el único padre que ella conocía. Y, si Dios quería, el único que conocería. Cuando Sofía cumplió 1 año, recibí una carta de mi madre. Entre las noticias rutinarias y las preguntas sobre la nieta, había un párrafo que me heló la columna. Tu padre está decidido a visitarlos el próximo mes. Dice que ya ha esperado demasiado para conocer bien a la nieta. Estamos juntando dinero para el pasaje. El pánico se apoderó de mí. No podía permitir que viniera, que estuviera bajo el mismo techo que Sofía, que intentara establecer cualquier tipo de vínculo con ella. Pero, ¿cómo impedirlo sin levantar sospechas? ¿Cómo explicar a Gerardo, a mi madre, a todo el mundo que no quería a mi propio padre cerca? Fue entonces cuando tomé una decisión drástica. Necesitábamos mudarnos muy lejos, a un lugar donde mi padre no pudiera encontrarnos fácilmente. Sabía que sería difícil convencer a Gerardo. Él tenía un buen empleo como conductor. Conocía muy bien las rutas de la región. Acabábamos de establecernos en aquella casa. Pero yo estaba decidida a hacer lo que fuera necesario. Aquella noche, cuando llegó del trabajo, presenté la idea como si fuera un sueño antiguo. Gerardo, he estado pensando. ¿Y si nos mudáramos a Ciudad de México? La capital tiene más oportunidades. Tú podrías conseguir un mejor empleo, ganar más dinero. Sofía podría estudiar en mejores escuelas cuando crezca. Él me miró sorprendido. Ciudad de México está muy lejos, Mari, y no conocemos a nadie allá. Exactamente por eso, insistí, sería un nuevo comienzo. Tú siempre hablaste de mostrarme el mundo, ¿recuerdas? Ciudad de México sería solo el principio. Argumenté durante días. Usé todas las tácticas que conocía. Hablé de las oportunidades, de los mejores salarios, del futuro de Sofía. No mencioné a mi padre. No mencioné el miedo. No di ningún indicio del verdadero motivo que había detrás de aquella súbita voluntad de mudarnos. Finalmente, después de mucha insistencia, Gerardo accedió. Está bien, dijo rindiéndose, vamos a intentarlo. Si no funciona, siempre podemos volver. Escribí a mi madre al día siguiente informándole de la mudanza repentina. Le dije que Gerardo había conseguido una propuesta de empleo irrechazable en Ciudad de México y que necesitábamos mudarnos inmediatamente. Le pedí que avisara a mi padre que, desafortunadamente, la visita tendría que ser pospuesta. Indefinidamente. Vendimos lo poco que teníamos. Juntamos nuestros ahorros y en menos de un mes, estábamos en un autobús rumbo a Ciudad de México. Sofía, con poco más de 1 año, dormía en mi regazo, ajena a la fuga desesperada que emprendíamos. Gerardo, a mi lado, parecía muy entusiasmado con la nueva aventura. Yo alternaba entre el alivio de estar escapando y el miedo de que, de alguna forma, mi padre descubriera nuestro paradero. Los primeros meses en Ciudad de México fueron muy difíciles. La ciudad, grande, ruidosa y caótica, era un contraste muy brutal con la vida tranquila del interior que nosotros conocíamos. Alquilamos un cuartito en una vecindad de Tepito, donde compartíamos el baño y la cocina con otras 5 familias. Gerardo consiguió empleo como ayudante en un taller mecánico. Ganaba menos que como conductor, pero, al menos, estaba cerca de casa. Yo comencé a hacer tamales para vender en la puerta de la vecindad. Había aprendido con una vecina de la ciudad anterior y pronto mis tamales se hicieron famosos en el barrio. No ganábamos mucho, pero era suficiente para sobrevivir y guardar un poquito cada mes, soñando con una casa mejor para criar a Sofía. La vida siguió así por casi 2 años. Sofía crecía linda e inteligente, hablando sin parar, corriendo por el pasillo de la vecindad, haciendo amistad con todos los niños. Gerardo,
Con mucho esfuerzo, logró ser ascendido a mecánico en el taller, lo que mejoró un poco nuestra situación financiera. Yo continuaba con mis tamales, que ahora vendía en un puesto improvisado en un mercado cercano. Fue en ese mercado que el pasado me alcanzó. Estaba concentrada preparando un lote de tamales cuando oí una voz que me hizo congelar. No puedo creer que te encontré, hija mía. Levanté los ojos y allí estaba mi padre, más viejo, más acabado, pero con la misma mirada que me perseguía en las pesadillas me había encontrado. ¿Cómo? ¿Cómo me encontraste? Pregunté, la voz casi desapareciendo. No fue fácil, respondió con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Pero un padre siempre encuentra a su hija, no importa dónde se esconda. Descubrí después que había seguido pistas, cartas de mi madre que mencionaban vagamente dónde estábamos, conversaciones con conocidos que tenían parientes en Ciudad de México, una búsqueda metódica y paciente que duró casi 2 años y ahora estaba allí frente a mí como una pesadilla que se materializa en plena luz del día. ¿Qué quieres? Pregunté mirando alrededor para asegurarme de que Sofía no estuviera cerca. Generalmente se quedaba con una vecina cuando yo trabajaba en el mercado, pero a veces venía a visitarme. Ver a mi nieta respondió simplemente como si fuera la petición más natural del mundo. O debería decir a mi hija, la sangre se me heló en las venas. Era la primera vez que lo admitía abiertamente, confirmando lo que yo ya sabía, pero todavía intentaba desesperadamente negar para mí misma. Vete, susurré con rabia. No tienes nada tuyo aquí. Sí lo hay, insistió. La voz baja pero amenazadora. Y si no me permites verla por las buenas, le contaré todo a tu marido. ¿Cómo crees que reaccionará al saber que está criando a mi hija como si fuera suya? Era la amenaza que más temía. Mi peor pesadilla tomando forma en sus palabras. Me quedé sin reacción, paralizada entre el miedo y la rabia. Me quedaré hospedado en la pensión de Juárez, cerca de la iglesia. Continuó, como si discutiéramos un simple encuentro familiar. Estaré allí por una semana. Espero tu visita con la niña. Si no apareces hasta el jueves, buscaré a tu marido en el taller. Y con eso dio media vuelta y se fue, dejándome temblando tanto que tuve que apoyarme en el puesto para no caer. Pasé los siguientes días en agonía. No podía ceder al chantaje. Permitir que se acercara a Sofía era impensable, pero tampoco podía arriesgar que Gerardo descubriera la verdad de aquella manera brutal. ¿Qué hacer? ¿A dónde huir esta vez? Fue esa noche, mientras me debatía entre opciones imposibles, que Gerardo llegó a casa más temprano de lo habitual. Estaba pálido, las manos temblando. Se sentó a la mesa de nuestra pequeña cocina y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Un hombre fue a buscarme al taller hoy. Dijo la voz controlada pero tensa. Dijo que era tu padre. Mi mundo se derrumbó en ese instante. No había esperado hasta el jueves. No me había dado ni esa oportunidad. ¿Qué? ¿Qué quería? Pregunté sabiendo la respuesta, pero intentando ganar tiempo, intentando pensar en alguna salida. Quería hablar sobre Sofía, respondió Gerardo, todavía mirándome fijamente, sobre cómo ella no es mi hija. El suelo desapareció bajo mis pies en aquel momento. El secreto que había guardado por tanto tiempo, la verdad que había enterrado las profundidades de mi alma, estaba ahora expuesto como una herida abierta. Miré a Gerardo y vi en sus ojos una mezcla de confusión, rabia y dolor que partió mi corazón en 1000 pedazos. ¿Qué te contó exactamente? Logré preguntar. La voz casi desapareciendo. Gerardo se pasó la mano por el rostro, pareciendo de repente mucho más viejo que sus 30 años. Me contó que Sofía no es mi hija, que cuando nos casamos ya estabas embarazada de otro hombre, que me mentiste durante todo este tiempo. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo que el plato que estaba allí saltara. Es verdad, Marisol. Dime que no es verdad. En aquel momento podría haber inventado cualquier historia. Podría haber dicho que mi padre estaba loco, que estaba tratando de separarnos por algún motivo oscuro, que era todo mentira. Pero mirando al hombre que había sido mi puerto seguro durante todos aquellos años, que había amado a Sofía como a su propia hija, que me había dado una vida que nunca soñé que podría tener, no pude continuar con la mentira. Es verdad, susurré. Las lágrimas corriendo por el rostro. Sofía no es tu hija biológica, pero tú eres el único padre que ella conoce, el único padre que ella ama. Su rostro se contorsionó en una expresión de dolor tan profunda que sentí como si le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Se levantó bruscamente, la silla cayendo al suelo con el movimiento. ¿Cómo pudiste? Gritó, olvidando por un momento que Sofía dormía en el cuarto de al lado. ¿Cómo pudiste mentirme durante todos estos años?
¿Hacerme creer que esa niña era mía? ¿Hacerme amarla como su voz falló? Por más rabia que sintiera hacia mí en aquel momento, el amor por Sofía era real. No podía ser deshecho con una revelación, por más dolorosa que fuera. ¿Quién es el padre?, preguntó después de un largo silencio. La voz ahora más baja, contenida. ¿Es alguien de nuestro pueblo? ¿Alguien que conozco? Esa era la pregunta que más temía. La pregunta que no podía responder sin destruir completamente nuestra familia, sin manchar para siempre la imagen de Sofía. ¿Cómo decirle que el padre de nuestra niña era también mi padre? ¿Cómo explicar el horror que había ocurrido en la víspera de nuestra boda? No importa quién es, respondí tratando de ganar tiempo. Fue solo una vez antes de casarnos. Un error terrible que nunca más se repitió. Por favor, Gerardo, tienes que creerme. No importa, se rió sin humor. Claro que importa. Pasé años creyendo que tenía una hija y ahora descubro que cría la hija de otro hombre. Tengo derecho a saber quién es. En ese momento, Sofía comenzó a llorar en el cuarto, despertada por los gritos. Instintivamente me levanté para ir a ella, pero Gerardo me sostuvo por el brazo. No huyas de esta conversación, dijo. Los ojos fijos en los míos. ¿Quién es el padre de Sofía? El llanto de Sofía aumentó ahora llamando, mamá, papá. Con aquella vocecita que siempre derretía nuestros corazones, vi el rostro de Gerardo cambiar al oír aquel llamado. Por un instante, toda la rabia dio lugar a una tristeza profunda. Ve, dijo finalmente soltando mi brazo. Ve a calmarla. Pero esta conversación no ha terminado. Corrí al cuarto. Cogí a Sofía en brazos, acunándola y susurrando palabras de consuelo mientras mis propias lágrimas mojaban sus cabellos. La niña pronto se calmó, volviendo a dormir en mis brazos, ajena al huracán que devastaba nuestra familia aquella noche. Cuando volví a la cocina, Gerardo ya no estaba allí. Se había marchado sin decir a dónde iba, sin decir si volvería. Pasé la noche despierta, acunando a Sofía, mirando por la ventana a cada ruido de pasos en la calle, rezando para que volviera, para que me diera una oportunidad de explicar, aunque sin saber cómo explicaría algo inexplicable. Él volvió a la mañana siguiente, los ojos rojos denunciando una noche sin dormir, oliendo a tequila. Estaba más calmado, pero se sentó en el borde de la cama donde yo estaba con Sofía y se quedó mirándola por un largo tiempo, como si buscara en sus facciones alguna señal de la verdad que le había sido ocultada. Necesito saber, Marisol, dijo finalmente, la voz ronca. Necesito saber quién es el padre. ¿Por qué, Gerardo? Pregunté desesperada. ¿Qué va a cambiar? Tú eres su padre en todos los sentidos que importan. Ella te ama como padre. Tú la amas como hija. ¿Por qué necesitamos traer a esa persona a nuestras vidas? Porque necesito entender. Necesito saber por qué me hiciste esto. Si fue alguien a quien amabas. Si se detuvo de repente. Una nueva sospecha surgiendo en sus ojos fue a la fuerza. ¿Alguien te forzó? La pregunta quedó en el aire, pesada como plomo. Era la primera vez que alguien ponía en palabras lo que había sucedido. Incluso sin saberlo exactamente, sentí como si una represa dentro de mí se hubiera roto y antes de que pudiera controlarlo, las palabras comenzaron a salir entre sollozos. Sí, confesé, abrazando a Sofía con más fuerza, como si pudiera protegerla de la verdad terrible. Sí, fue a la fuerza. En la víspera de nuestra boda vi el rostro de Gerardo cambiar, la rabia dando lugar al shock, después a la comprensión y, finalmente, a una compasión que no esperaba ver tan pronto. ¿Quién? Preguntó la voz ahora un susurro tenso. ¿Quién te hizo eso, Mari? Bajé los ojos, incapaz de mirarlo al decir aquellas palabras. Mi padre, susurré tan bajo que tuvo que inclinarse para oír. Fue mi padre. El silencio que siguió fue el más largo y pesado de mi vida. Cuando finalmente tuve el valor de mirar a Gerardo, vi en su rostro una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de horror, asco y una furia tan grande que me asustó. ¿Tu padre? Repitió como si no pudiera creer lo que había oído. Tu propio padre te hizo eso y después vino aquí para ver a Sofía. Asentí, incapaz de hablar más. Toda la historia que había mantenido enterrada por 3 años salió poco a poco. La noche de la víspera de la boda, el miedo que me impidió contar la verdad, el descubrimiento del embarazo, la visita de mi padre, la huida a Ciudad de México y ahora, finalmente, el encontrándonos. Gerardo escuchó todo en silencio, los puños cerrados con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Cuando terminé, se levantó y caminó hasta la ventana, mirando a la calle concurrida allá afuera. ¿Dónde está?
Preguntó tras un largo silencio. En la pensión de Juárez, cerca de la iglesia, respondí, sintiendo un escalofrío al recordar las palabras de mi padre. Pero Gerardo, no hagas nada, por favor. Puede lastimarte. Puede lastimarnos aún más. Gerardo se volvió hacia mí y por primera vez desde que lo conocía vi lágrimas en sus ojos. ¿Por qué no me lo contaste antes, Mari? ¿Por qué cargaste este peso tú sola? Yo habría entendido. Te habría ayudado. Habríamos enfrentado esto juntos. Tuve miedo, confesé. Las lágrimas volviendo con fuerza. Miedo de que no me creyeras. Miedo de que aunque me creyeras ya no quisieras casarte conmigo. No me consideraras lo suficientemente limpia. Miedo de perder la única oportunidad de felicidad que tuve en la vida. Él se acercó, se sentó a mi lado en la cama y, para mi sorpresa, me abrazó. Un abrazo fuerte, protector, que decía más que cualquier palabra. Te amo, Marisol, dijo con la voz entrecortada. Te he amado desde el primer día que te vi en aquella kermés. Nada de lo que tu padre hizo cambia eso. ¿Y Sofía? Él miró a la niña que dormía tranquilamente entre nosotros. Sofía es mi hija. No importa cómo vino al mundo, ella es mi hija aquí. Y señaló su corazón. En aquel momento, por primera vez en 3 años sentí que podía respirar de verdad. El peso del secreto había sido levantado y aún en medio de la tormenta que todavía enfrentábamos había una luz de esperanza. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté insegura. Primero voy a asegurarme de que tu padre nunca más se acerque a ustedes dos, respondió Gerardo, una determinación férrea en la voz. Después vamos a comenzar de nuevo, tal vez en otro lugar donde nadie nos conozca, donde Sofía pueda crecer sin esta sombra. Pero, ¿qué vas a hacer con mi padre? Él es peligroso, Gerardo. No quiero que te lastimes por nuestra causa. No me voy a lastimar, garantizó. Y no voy a hacer nada estúpido. Pero él necesita entender que nunca más se acercará a mi familia. Gerardo salió poco después. Dijo que iba a hablar con mi padre, a dejar las cosas claras. Me quedé en casa temblando de miedo, imaginando 1000 escenarios terribles. Y si mi padre lastimaba a Gerardo y si llamaba a la policía, inventaba alguna historia. Y si Gerardo perdía el control y hacía algo que lo llevara a la cárcel. Las horas se arrastraron como días. Sofía se despertó, jugó, comió alegremente ajena al drama que se desarrollaba. Mirándola tan inocente, tan llena de vida, me preguntaba cómo algo tan puro podía haber surgido de un acto tan terrible. Era un recordatorio diario de que incluso en las situaciones más oscuras, la vida encuentra una manera de florecer. Gerardo volvió al final de la tarde. Parecía exhausto, pero extrañamente en paz. No había señales de pelea ni de bebida. Se sentó a mi lado en la cama y sostuvo mis manos. Está hecho, dijo simplemente. Él no las molestará más. ¿Qué hiciste?, pregunté temerosa de la respuesta. Hablé con él. Dejé claro que sé todo, que Sofía es mi hija a los ojos de la ley y de Dios, y que si intenta acercarse a ustedes de nuevo, iré a la policía y contaré todo. Sé que puede ser difícil de probar después de tanto tiempo, pero el escándalo sería suficiente para destruir su reputación en aquel pueblito. Es de lo que hombres como él tienen más miedo, perder la máscara de respetabilidad. Y él aceptó así, tan fácil. Gerardo dio una sonrisa triste. No fue fácil. Lo negó todo al principio. Después intentó amenazarme, después intentó comprarme, pero cuando vio que nada de eso funcionaba, que yo no le tenía miedo, acabó cediendo. Dijo que se irá mañana temprano y que nunca más nos buscará. Quise creer. Desesperadamente quise creer que sería tan simple, pero conocía a mi padre demasiado bien para pensar que se rendiría tan fácilmente. No confío en él. Gerardo puede estar diciendo eso solo para ganar tiempo, para planear algo. Yo tampoco confío, admitió. Por eso creo que es mejor que nos mudemos de nuevo, más lejos. Esta vez estaba pensando en Monterrey. Tengo un primo allá que puede ayudarnos a encontrar trabajo, un lugar para quedarnos. Monterrey. Repetí asustada con la idea de una ciudad tan grande, tan distante de todo lo que conocía. ¿Estás seguro? Es lo suficientemente lejos para que él no nos encuentre fácilmente y lo suficientemente grande para perdernos entre la multitud. Podemos comenzar de nuevo allí, Mari, una vida nueva. Sin estas sombras del pasado. La idea era aterradora, pero también liberadora. Dejar todo atrás, no solo los muebles viejos y las ollas agrietadas, sino principalmente los fantasmas que nos perseguían. Tener una oportunidad real de ser feliz, de criar a Sofía sin miedo,
de vivir el amor que sentíamos el uno por el otro sin aquella nube oscura sobre nosotros. Vamos, accedí finalmente. Vamos a Monterrey. Las siguientes semanas fueron de preparativos frenéticos. Vendimos lo poco que teníamos. Juntamos cada centavo. Gerardo renunció al taller. Escribí una última carta a mi madre diciendo apenas que nos estábamos mudando nuevamente, sin mencionar a dónde, pidiéndole que no intentara encontrarnos. Era doloroso cortar estos últimos lazos, pero necesario para nuestra seguridad. Partimos en una mañana soleada de agosto de 1967. Sofía, ahora con 3 años y medio, estaba emocionada con la idea de viajar en autobús por muchos días, como le explicamos, demasiado pequeña para entender las verdaderas razones del cambio. Vivía todo como una gran aventura. El viaje fue largo y agotador. 3 días en la carretera, durmiendo en pensiones baratas por el camino, comiendo lo que se podía en las paradas. Sofía, siempre adaptable, transformaba cada parada en un nuevo juego. Gerardo, a pesar del cansancio, mantenía aquella mirada determinada de quien está luchando por el futuro de la familia. Yo alternaba entre la esperanza de una vida nueva y el miedo de que de alguna forma el pasado nos alcanzara de nuevo. Cada vez que el autobús se detenía miraba por la ventana, temerosa de ver a mi padre entre los pasajeros que subían. Cada vez que alguien me miraba por demasiado tiempo, sentía un escalofrío, imaginando si sería alguien enviado por él para seguirnos. Llegamos a Monterrey en una tarde calurosa. La ciudad era un shock para nuestros ojos acostumbrados a ciudades más pequeñas. Los edificios enormes, las calles congestionadas, el movimiento constante de personas, coches, autobuses. El primo de Gerardo, Osvaldo, nos esperaba en la estación de autobuses. Había conseguido un cuartito para nosotros en una vecindad en Independencia, en la zona sur, y un puesto de ayudante para Gerardo en el taller donde trabajaba. No es mucho, dijo Osvaldo mientras nos llevaba a nuestro nuevo hogar. Pero es un comienzo. El cuartito era minúsculo. Apenas cabía la cama de matrimonio y un colchón en el suelo para Sofía. El baño era compartido con otras 3 familias, al igual que la cocina improvisada en el pasillo. Pero era nuestro, era seguro, era un nuevo comienzo. Gerardo comenzó a trabajar al día siguiente. Yo, después de algunos días explorando los alrededores, me di cuenta de que allí no podría vender tamales. La comida del centro de México no era tan popular y ya había muchas vendedoras de comida callejera en la región. Necesitaba adaptarme. Aprendí con una vecina a hacer gorditas y tacos, comidas que los regiomontanos adoraban. Pronto monté un pequeño puesto en el mercado del barrio, vendiendo estos platillos que, para mi sorpresa, tenían tanto éxito como mis tamales en Guanajuato. Sofía venía conmigo ayudando de la manera en que una niña de casi 4 años podía ayudar, sonriendo a los clientes, contando historias inventadas, encantando a todos con su personalidad vivaz. Los meses fueron pasando y lentamente fuimos echando raíces en aquella ciudad grande y caótica. Gerardo fue ascendido en el taller, ganando lo suficiente para alquilar un lugar un poco mejor, un apartamento minúsculo, pero solo nuestro, sin baño compartido. Sofía comenzó a asistir a una escuelita pública cerca de casa, donde pronto se destacó por su inteligencia y facilidad para hacer amigos. Yo continuaba con mi puesto de antojitos, que poco a poco fue creciendo, ganando fama en el barrio. Comencé a recibir pedidos para fiestas, lo que aumentaba nuestros ingresos. Por primera vez en la vida teníamos alguna seguridad financiera, alguna estabilidad. El fantasma de mi padre se fue alejando poco a poco. Dejé de mirar por encima del hombro en cada esquina. Dejé de despertar sobresaltada en medio de la noche, creyendo haber oído su voz. La distancia y el tiempo fueron construyendo una barrera que, aunque frágil, nos protegía de aquellos recuerdos. Gerardo y yo también fuimos reconstruyendo nuestra relación. El trauma de la revelación sobre Sofía había dejado cicatrices, claro, pero él mantuvo su palabra. Nunca trató a Sofía diferente por saber la verdad sobre su origen. Al contrario, parecía aún más determinado a ser el mejor padre posible, como si quisiera compensarla por algo que ella ni siquiera sabía que había perdido. Nuestra vida íntima, que había sido difícil desde el principio debido al trauma que yo cargaba, comenzó lentamente a mejorar. Gerardo era paciente, respetuoso, nunca me presionó. Con el tiempo fui aprendiendo a separar aquella noche terrible de las expresiones de amor entre nosotros dos. No fue fácil y hubo momentos de recaída, noches en que un toque inocente desencadenaba recuerdos que me paralizaban. Pero él siempre entendió, siempre esperó, siempre me amó. A pesar de todo, cuando Sofía cumplió 5 años en 1969, descubrí que estaba embarazada nuevamente.
Fue una sorpresa. Después de tanto tiempo intentando sin éxito, casi habíamos desistido de la idea de tener más hijos. El médico del centro de salud dijo que probablemente el estrés y el trauma habían afectado mi fertilidad. Y ahora que estábamos más tranquilos, mi cuerpo finalmente estaba listo. La noticia trajo una alegría que no esperábamos sentir de nuevo. Sofía estaba emocionada con la idea de un hermanito. Gerardo, aunque preocupado por las finanzas, no cabía en sí de felicidad. Y yo sentía como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad, un embarazo planeado, deseado, fruto de amor verdadero. En los meses que siguieron, nuestra pequeña familia vivió una paz que nunca habíamos experimentado antes. Gerardo trabajaba duro. Yo mantenía mi puesto incluso con la barriga creciendo. Sofía iba bien en la escuela y hablaba sin parar sobre el bebé que estaba llegando. Era como si finalmente hubiéramos dejado atrás aquella sombra oscura que nos perseguía. Hasta que en el 7º mes de embarazo recibimos una carta que lo cambió todo nuevamente. La carta era de mi madre, la primera en casi 2 años desde que nos habíamos mudado a Monterrey. No sé cómo consiguió nuestra dirección. Sospeché que Osvaldo, el primo de Gerardo, pudo haber dado alguna pista, incluso sin conocer toda la historia. Con manos temblorosas abrí el sobre. La caligrafía temblorosa de mi madre, que apenas sabía escribir, traía noticias que jamás esperaba recibir. Mi hija Marisol, espero que esta carta te encuentre bien. Te he buscado durante mucho tiempo. Tu padre falleció hace 2 meses. Tuvo un derrame mientras trabajaba en el campo. No sufrió, fue rápido. Antes de morir me contó todo sobre lo que te hizo en la víspera de tu boda. Sobre Sofía. No sé si algún día me perdonarás por no haberte protegido. No sé si algún día me perdonaré a mí misma. Solo sé que necesito verte, conocer a mí y pedirte perdón personalmente. Si puedes encontrar en tu corazón un lugar para tu madre, por favor escríbeme. Estoy viviendo con tu hermano José ahora con amor y arrepentimiento. Tu madre, Josefa, leí la carta varias veces, las lágrimas empañando mi visión. Mi padre estaba muerto. El monstruo de mis pesadillas ya no existía. Y mi madre ahora sabía la verdad, una verdad que tendría que cargar por el resto de su vida al igual que yo. Cuando Gerardo llegó del trabajo, le mostré la carta. La leyó en silencio. Después me abrazó largamente. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Era una pregunta difícil. Parte de mí quería ignorar la carta, seguir adelante, como si aquel capítulo de mi vida estuviera definitivamente cerrado. Pero otra parte, la parte que todavía era hija, que todavía recordaba los pocos momentos de cariño que mi madre conseguía demostrar en medio de la opresión de mi padre, quería responder. Quería darle la oportunidad de conocer a Sofía, de conocer al nuevo bebé que estaba llegando. Sé, respondí honestamente. Necesito pensar. Aquella noche no pude dormir. Acostada al lado de Gerardo, sentía al bebé moviéndose en mi barriga, como si también estuviera inquieto con la noticia. Sofía dormía tranquilamente en el cuartito de al lado. Ajena al torbellino de emociones que su madre enfrentaba, pensé en mi madre, en aquella mujer silenciosa y sumisa que nunca tuvo voz dentro de su propia casa. ¿Habría sospechado algo? ¿Habría notado algún cambio en el comportamiento de mi padre o en el mío después de aquella noche? ¿O la revelación en el lecho de muerte había sido un shock completo, una traición final de un hombre que ya la había traicionado de tantas formas? Pensé en Sofía, que nunca había conocido a una abuela. Mi suegra había muerto antes incluso de que nos conociéramos. Y ahora mi madre estaba allí queriendo formar. La puerta de la vecindad era el umbral de mi nuevo comienzo. Había aprendido el arte de los tamales con una vecina en mi anterior ciudad, y no tardé en convertirme en una tamalera reconocida en todo el barrio. Las ganancias no eran exuberantes, pero sí suficientes para subsistir y ahorrar un poco cada mes, mientras alimentábamos el sueño de una casa mejor donde criar a Sofía con holgura. Así transcurrieron casi 2 años, viendo a Sofía florecer en una niña preciosa e inteligente, con una labia inagotable, corriendo y jugando por el pasillo de la vecindad, y tejiendo amistades con cada niño que se cruzaba en su camino. Gerardo, con un esfuerzo encomiable, fue ascendido a mecánico en el taller donde trabajaba, lo cual alivió ligeramente nuestra economía familiar. Yo, por mi parte, seguía fiel a mis tamales, que ahora vendía en un puesto improvisado en un mercado cercano. Fue precisamente en ese mercado donde mi pasado, cual sombra persistente, me alcanzó. Me encontraba concentrada en la preparación de un nuevo lote de tamales, cuando una voz resonó en mis oídos y me petrificó por completo. «No puedo creer que te haya encontrado, hija mía», pronunció la voz. Alcé la mirada y allí estaba él, mi padre,
visiblemente más envejecido y demacrado, pero con esa misma mirada gélida que me perseguía en mis peores pesadillas. La pesadilla se había materializado. ¿Cómo? ¿Cómo me encontraste?, pregunté, sintiendo que la voz se apagaba casi por completo. No fue tarea fácil, respondió con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, permanecía en la comisura de los labios, amenazante. Pero un padre siempre encuentra a su hija, sin importar dónde intente esconderse. Más tarde descubrí que había seguido un rastro de migajas, cartas de mi madre que mencionaban, de manera vaga, nuestro paradero, conversaciones casuales con conocidos que tenían familiares en la Ciudad de México. Una búsqueda metódica y paciente que se había extendido por casi 2 años. Y ahora, ahí estaba, frente a mí, como una pesadilla que se volvía tangible a plena luz del día. ¿Qué quieres?, pregunté, mirando a mi alrededor para asegurarme de que Sofía no estuviera cerca. Generalmente, la niña se quedaba al cuidado de una vecina mientras yo trabajaba en el mercado, pero a veces le gustaba venir a visitarme. Ver a mi nieta, respondió con simpleza, como si se tratase de la petición más natural del mundo. O, más bien, a mi hija. Al escuchar esas palabras, sentí que la sangre se me helaba en las venas. Era la primera vez que lo admitía abiertamente, confirmando lo que yo ya sabía en lo más profundo de mi ser, pero que me negaba, desesperadamente, a reconocer. Vete, susurré con rabia contenida. No tienes nada que buscar aquí. Sí que lo tengo, insistió, con una voz baja pero cargada de amenaza. Y si no me permites verla por las buenas, le contaré toda la verdad a tu marido. ¿Cómo crees que reaccionará al saber que está criando a mi propia hija como si fuera suya? Era la amenaza que más temía, mi peor pesadilla tomando forma palpable en sus palabras crueles. Me quedé sin aliento, paralizada por una mezcla de miedo y rabia impotente. Me hospedaré en la pensión Juárez, cerca de la iglesia, continuó, como si estuviéramos discutiendo los pormenores de un simple encuentro familiar. Estaré allí durante 1 semana. Espero tu visita con la niña. Si no apareces antes del jueves, buscaré a tu marido en el taller. Y, con esas palabras, dio media vuelta y se marchó, dejándome temblando de tal manera que tuve que apoyarme con fuerza en el puesto para no desplomarme. Pasé los siguientes días sumida en la agonía. Ceder a su chantaje era impensable. Permitir que se acercara a Sofía era una idea que me causaba repulsión. Pero tampoco podía arriesgarme a que Gerardo descubriera la verdad de una manera tan brutal y despiadada. ¿Qué debía hacer? ¿A dónde huir esta vez? Fue precisamente esa noche, mientras me debatía entre opciones imposibles, que Gerardo llegó a casa antes de lo habitual. Lo noté pálido, con las manos temblorosas. Se sentó a la mesa de nuestra pequeña cocina y me miró con una expresión de desconcierto que nunca antes había visto en su rostro. Un hombre fue a buscarme al taller y dijo, con una voz controlada pero tensa. Dijo que era tu padre. Mi mundo se desmoronó en ese preciso instante. No había esperado hasta el jueves. No me había dado ni siquiera esa mínima oportunidad. ¿Qué? ¿Qué quería?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta, intentando ganar tiempo, buscando desesperadamente una salida a esa situación. Quería hablar sobre Sofía, respondió Gerardo, sin apartar la mirada de mí. Sobre cómo ella no es mi hija. En ese momento, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El secreto que había guardado durante tanto tiempo, la verdad que había enterrado en lo más profundo de mi alma, estaba ahora expuesta como una herida abierta. Miré a Gerardo y vi en sus ojos una mezcla de confusión, rabia y dolor que me partió el corazón en 1000 pedazos. ¿Qué te contó exactamente?, logré articular, con la voz apenas perceptible. Gerardo se pasó una mano por el rostro, aparentando de repente muchos más años de los que realmente tenía. Me contó que Sofía no es mi hija, que cuando nos casamos ya estabas embarazada de otro hombre, que me has mentido durante todo este tiempo. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo que el plato que allí reposaba saltara en el aire. Dime que no es verdad, Marisol. Dime que todo esto es una mentira. En ese momento, podría haber inventado cualquier historia. Podría haber dicho que mi padre estaba loco, que estaba tratando de separarnos por algún motivo oscuro, que todo era una vil patraña. Pero, al mirar al hombre que había sido mi refugio seguro durante todos esos años, que había amado a Sofía como si fuera su propia hija, que me había brindado una vida que nunca soñé que podría tener, no pude seguir alimentando la mentira. Es verdad, susurré, sintiendo las lágrimas correr libremente por mi rostro. Sofía no es tu hija biológica, pero tú eres el único padre que ella conoce, el único padre al que ella ama.
Su rostro se contorsionó en una expresión de dolor tan profunda que sentí como si le hubiera clavado un puñal en el pecho. Se levantó bruscamente, la silla cayendo al suelo con un estruendo sordo. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», gritó, olvidando por un momento que Sofía dormía plácidamente en la habitación contigua. «¿Cómo pudiste mentirme durante todos estos años? ¿Hacerme creer que esa niña era mía? ¿Hacerme amarla como…?» Su voz se quebró, incapaz de completar la frase. Por más rabia que sintiera hacia mí en ese instante, el amor que sentía por Sofía era genuino, innegable. No podía ser borrado de un plumazo por una revelación, por más dolorosa que ésta fuera. «¿Quién es el padre?», preguntó después de un largo silencio, con la voz ahora más baja, contenida. «¿Es alguien de nuestro pueblo? ¿Alguien a quien conozco?». Esa era la pregunta que más temía, la pregunta que no podía responder sin destruir por completo a nuestra familia, sin manchar para siempre la imagen de Sofía. ¿Cómo explicarle que el padre de nuestra niña era, al mismo tiempo, mi propio padre? ¿Cómo hacerle entender el horror que había acontecido en la víspera de nuestra boda? «No importa quién sea», respondí, intentando ganar tiempo. «Fue solo una vez, antes de casarnos. Un error terrible que nunca se repitió. Por favor, Gerardo, tienes que creerme». «¿Que no importa?», se rió sin humor. «Claro que importa. He pasado 3 años creyendo que tenía una hija, y ahora descubro que he criado a la hija de otro hombre. Tengo derecho a saber quién es». En ese momento, Sofía comenzó a llorar en la habitación, despertada por nuestros gritos. Instintivamente, me levanté para ir a consolarla, pero Gerardo me detuvo tomándome del brazo. «No huyas de esta conversación», dijo, con los ojos fijos en los míos. «¿Quién es el padre de Sofía?». El llanto de Sofía se intensificó, llamando a gritos: «Mamá, papá». Al escuchar esa vocecita que siempre derretía nuestros corazones, vi el rostro de Gerardo transformarse. Por un instante fugaz, toda la rabia dio paso a una profunda tristeza. «Ve a calmarla», dijo finalmente, soltando mi brazo. Pero esta conversación aún no ha terminado. Corrí hacia la habitación y tomé a Sofía en mis brazos, acunándola suavemente y susurrándole palabras de consuelo, mientras mis propias lágrimas empapaban su cabello. La niña pronto se calmó, volviendo a dormirse plácidamente en mis brazos, ajena al huracán que devastaba a nuestra familia esa noche. Cuando regresé a la cocina, Gerardo ya no estaba allí. Se había marchado sin decir a dónde iba, sin dar indicios de si regresaría. Pasé la noche en vela, acunando a Sofía y mirando por la ventana, atenta a cada ruido de pasos en la calle, rezando para que volviera, para que me diera una oportunidad de explicar, aunque no supiera cómo explicar lo inexplicable. Regresó a la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos que delataban una noche sin dormir, y un ligero olor a tequila impregnando su ropa. Parecía más calmado, pero se sentó en el borde de la cama donde yo estaba sentada con Sofía, y se quedó mirándola durante un largo rato, como si buscara en sus facciones alguna señal de la verdad que le había sido ocultada. «Necesito saber», Marisol dijo finalmente, con la voz ronca. «Necesito saber quién es el padre». «¿Por qué, Gerardo?», pregunté desesperada. «¿Qué va a cambiar? Tú eres su padre en todos los sentidos que importan. Ella te ama como a un padre. Tú la amas como a una hija. ¿Por qué necesitamos traer a esa persona a nuestras vidas? Porque necesito entender. Necesito saber por qué me hiciste esto. Si fue alguien a quien amabas». Se detuvo de repente, una nueva sospecha surgiendo en sus ojos. «¿Fue, a la fuerza?». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como el plomo. Era la primera vez que alguien ponía en palabras lo que realmente había sucedido. Incluso sin saberlo con certeza, sentí como si una represa dentro de mí se hubiera roto, y antes de que pudiera controlarlo, las palabras comenzaron a brotar entre sollozos. «Sí», confesé, abrazando a Sofía con más fuerza, como si pudiera protegerla de la terrible verdad. «Sí, fue a la fuerza. En la víspera de nuestra boda». Vi el rostro de Gerardo transformarse, la rabia dando paso al asombro, luego a la comprensión, y finalmente a una compasión que no esperaba ver tan pronto. «¿Quién?», preguntó, con la voz ahora reducida a un tenso susurro. «¿Quién te hizo eso, Mari?». Bajé la mirada, incapaz de sostener su mirada mientras pronunciaba esas palabras. «Mi padre», susurré tan bajo que tuvo que acercarse para poder oír. «Fue mi padre». El silencio que siguió fue el más largo y pesado de mi vida. Cuando finalmente reuní el valor. Parte de su vida. ¿Tenía yo el derecho de negarle eso a Sofía? De negarle la oportunidad de tener un pedazo más de familia,
sobre todo ahora que el peligro real, mi padre, ya no existía? Y finalmente pensé en el bebé que llevaba dentro. Este hijo o hija nacería en un mundo donde su abuelo materno ya no existía, donde el secreto terrible que envolvió el nacimiento de su hermana ya no tenía el mismo poder para destruir a nuestra familia. ¿No sería mejor que naciera también en un mundo donde hubiera reconciliación? Perdón. Sanación. Tras días de profunda reflexión, sostenida por el apoyo incondicional de Gerardo, llegué a una resolución. Redacté una respuesta a mi madre, extendiéndole una invitación para que nos visitara una vez que el bebé hubiera nacido. No prometía perdón, ni siquiera estaba segura de ser capaz de otorgarlo en ese momento, pero si ofrecía una apertura, una oportunidad para reconstruir algún tipo de relación, por frágil que fuera. José Augusto llegó al mundo en una madrugada fría de diciembre de 1969, fuerte y saludable, heredando la vitalidad de su padre. Sofía, con casi 6 años, se mostraba encantada con su hermanito, adoptando de inmediato el papel de hermana mayor protectora, velando por su bienestar con una ternura conmovedora. Gerardo, que ya era un padre maravilloso para Sofía, se desvivía por el hijo que llevaba su sangre, aunque nunca, ni por un instante, hizo distinción alguna entre los dos niños, demostrando un amor paternal incondicional. Mi madre llegó 2 semanas después, con el rostro marcado por el tiempo y la delgadez, y sus ojos revelaban un peso que reconocí con facilidad, el peso de la culpa, del arrepentimiento tardío que carcomía su interior. Nuestro reencuentro fue un momento difícil, cargado de lágrimas contenidas que amenazaban con desbordarse, palabras ahogadas que no lograban salir y sentimientos demasiado complejos para ser expresados con simpleza. Sofía, con la inocencia característica de los niños, rompió el hielo que nos mantenía separadas. Se acercó a la abuela que nunca había conocido y, con total naturalidad, preguntó: ¿Sabes contar cuentos? Papá cuenta cuentos todas las noches, pero siempre olvida las partes más divertidas. Mi madre sonrió. Era la primera sonrisa genuina que veía en su rostro en muchos años. Sé muchas historias, mi niña. Historias del campo, de animales, de aparecidos. De aparecidos, exclamó Sofía emocionada. Cuenta una ahora. Y así, alrededor de historias, primero para Sofía, después para todos nosotros, mi madre fue lentamente reconectándose con nuestra familia, tejiendo de nuevo los lazos que parecían rotos para siempre. No fue un proceso fácil ni rápido. Había heridas demasiado profundas y silencios demasiado prolongados entre nosotras. Pero, día tras día, visita tras visita, mi madre acabó mudándose a Monterrey, a un cuartito no muy lejos del nuestro. Poco a poco, fuimos reconstruyendo algo parecido a una relación madre e hija. Nunca hablamos directamente sobre lo que mi padre había hecho. Era un tema que flotaba entre nosotras, omnipresente, pero jamás mencionado explícitamente. Quizás era mejor así. Algunas verdades son demasiado pesadas para ser puestas en palabras, incluso entre personas que comparten el dolor en lo más profundo de su ser. Los años fueron transcurriendo con su ritmo implacable. Sofía creció y se convirtió en una adolescente brillante, decidida a estudiar y a labrarse un futuro prometedor. José siguió los pasos de su padre, mostrando una pasión por los coches desde pequeño, ayudando en el taller que Gerardo finalmente consiguió abrir después de años de arduo trabajo y ahorro. Nuestra vida no fue perfecta. Tuvimos dificultades financieras, problemas de salud y discusiones, como cualquier familia, pero poseíamos algo que por mucho tiempo creí que nunca llegaría a tener: paz. La paz de vivir sin miedo, sin secretos sofocantes que nos asfixiaban, sin la sombra constante de un pasado que amenazaba con destruir todo a su paso en cualquier momento. Sofía nunca supo la verdad sobre su origen. Fue una decisión consciente que Gerardo y yo tomamos juntos, guiados por el amor y la protección. ¿Qué beneficio le aportaría conocer esa verdad? ¿Acaso serviría para algo más que cargarla con un peso que ni siquiera era suyo? Gerardo era su padre en todos los sentidos que realmente importaban, en el amor incondicional, en la dedicación constante y en la presencia inquebrantable. La verdad biológica era apenas un detalle sombrío que no necesitaba contaminar su vida. Mi madre, que inicialmente pensaba que Sofía tenía derecho a saber, con el tiempo terminó por estar de acuerdo con nuestra decisión, reconociendo la sabiduría que encerraba. «Es una niña feliz», dijo una vez, observando a Sofía jugar con José en el pequeño patio del apartamento de planta baja al que nos habíamos mudado. «Tu padre ya hizo demasiado daño a esta familia. No necesita seguir haciéndolo después de muerto». Y así continuamos construyendo una vida que, si bien no era extraordinaria a los ojos del mundo, era preciosa para nosotros, un tesoro que atesorábamos con cada latido del corazón. Era una vida edificada sobre las ruinas de un pasado terrible,
pero que florecía a pesar de todo, o quizás, de alguna manera extraña e incomprensible, gracias a todo lo que habíamos pasado, aprendiendo a transformar el dolor en fortaleza. Los años siguieron su curso, fluyendo como agua en el río, a veces tranquilos, a veces turbulentos, pero siempre avanzando hacia adelante. Sofía creció y se transformó en una joven hermosa, estudiosa y decidida. Con mucho sacrificio por parte de todos, logró ingresar en la Facultad de Enfermería en 1987, un hito que llenó de orgullo a toda la familia. Fue la primera persona en nuestra familia en pisar una universidad, y el sentimiento de orgullo que nos embargaba era indescriptible. José, nuestro pequeño, siguió los pasos de su padre y se convirtió en un hábil mecánico. A los 18 años, ya era el brazo derecho de Gerardo en el taller, que había prosperado y ahora daba empleo a 3 personas más. Nuestra vida había encontrado un equilibrio que nunca pensé que sería posible después de todo lo que habíamos vivido y sufrido. Teníamos una casa propia, pequeña pero cómoda, ubicada en un barrio sencillo de la zona sur de Monterrey. Mi puesto de antojitos había evolucionado hasta convertirse en un pequeño restaurante de comida tradicional, El Sabor de México, que gozaba de gran popularidad en el vecindario. Mi madre, ya anciana pero aún lúcida, vivía con nosotros desde que un problema cardíaco le había impedido seguir viviendo sola. Era una buena vida, una vida que me hacía agradecer a Dios todos los días por haberme dado la fuerza para sobrevivir y construir algo hermoso a partir de las cenizas de mi pasado. El secreto sobre el origen de Sofía seguía enterrado en lo más profundo de nuestros corazones, conocido solo por mí, Gerardo y mi madre. Era un peso que cargábamos para que Sofía pudiera vivir libre de él, o eso creíamos ingenuamente. Fue en una noche de septiembre de 1991 cuando nuestro mundo cuidadosamente construido comenzó a desmoronarse como un castillo de arena frente a la furia del mar. Sofía, entonces con 25 años, había terminado sus estudios universitarios y trabajaba como enfermera en un hospital público. Estaba comprometida con Lucas, un médico al que había conocido durante sus prácticas. Era un buen muchacho, proveniente de una familia sencilla como la nuestra, que la trataba con respeto y cariño. La boda estaba programada para diciembre de ese mismo año. Estábamos todos reunidos en la sala después de la cena dominical, una tradición que manteníamos religiosamente, como un faro que iluminaba nuestro camino familiar. Gerardo y José discutían acaloradamente sobre fútbol. Mi madre dormitaba plácidamente en el sillón, sumida en un sueño reparador. Yo me encontraba ajustando algunos detalles del vestido de novia que estábamos confeccionando para ahorrar dinero. Sofía permanecía en silencio, jugando distraídamente con su anillo de compromiso, con una mirada distante que contrastaba con su personalidad vivaz y alegre. ¿Todo bien, hija?, pregunté, notando su inquietud y sintiendo una punzada de preocupación en mi interior. Ella levantó los ojos hacia mí, y lo que vi en ellos me asustó profundamente. Era una mezcla de miedo, confusión y determinación que me recordó inmediatamente a mí misma décadas atrás, cuando enfrentaba mis propios demonios, luchando por sobrevivir en un mundo hostil. «Necesito hablar con ustedes», dijo, con una voz más firme de lo que su mirada sugería, como si estuviera reuniendo fuerzas para enfrentar una batalla inminente. Algo en la manera en que habló hizo que toda la sala quedara sumida en un silencio sepulcral. Hasta mi madre despertó de su siesta, incorporándose en el sillón con una expresión de alerta. Gerardo apagó el televisor, interrumpiendo la transmisión del partido. José dejó de hojear la revista de coches, abandonando su pasatiempo. Todas las miradas se volvieron hacia Sofía, que parecía estar reuniendo valor para decir algo difícil, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Estoy embarazada», anunció finalmente, dejando caer la bomba que sacudiría los cimientos de nuestra familia. Hubo un momento de perplejidad, seguido de exclamaciones de alegría contenida. «¡Un bebé!». Una noticia que normalmente sería celebrada con abrazos y felicitaciones efusivas. Pero algo en el rostro de Sofía decía que había más, mucho más, una verdad oculta que amenazaba con destruir la felicidad que tanto nos había costado construir. «Eso es maravilloso, hija», exclamé, tratando de ocultar mi aprensión y controlando el miedo que comenzaba a apoderarse de mí. Adelantaron un poquito la familia, pero eso no es problema. La boda ya está cerca. «No es eso», mamá, interrumpió ella, con la voz temblorosa, como una hoja mecida por el viento. «El problema no es estar embarazada antes de la boda. El problema es…». Respiró hondo, como quien toma coraje para un salto en aguas profundas, enfrentando lo desconocido. «El problema es que el bebé no es de Lucas». La sala cayó en un silencio sepulcral, un silencio cargado de tensión e incertidumbre. Gerardo se enderezó en la silla, con el rostro súbitamente serio, como si hubiera presenciado un acto de traición. José parecía incómodo,
como si estuviera presenciando algo que no debería, invadiendo un espacio íntimo y doloroso. Mi madre llevó la mano al pecho, un gesto que se había vuelto común desde sus problemas cardíacos, como si sintiera un dolor físico ante la revelación. ¿Cómo que no es de Lucas? Pregunté, tratando de mantener la calma y buscando desesperadamente una explicación lógica. Sofía, ¿qué está pasando? Ella comenzó a llorar, las lágrimas corriendo silenciosamente por el rostro que tanto se parecía al mío, como si estuviera reviviendo un dolor ancestral. No sé cómo contar esto. Es tan horrible, tan imposible. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, como si una fuerza oscura y desconocida se apoderara de mi cuerpo. Había algo demasiado familiar en aquella escena, en aquellas palabras, en aquella desesperación contenida. Sin darme cuenta, llevé la mano a la boca, temiendo lo que vendría a continuación, presintiendo que la verdad sería más terrible de lo que podía imaginar. Es mi padre, dijo finalmente, las palabras saliendo como si fueran arrancadas de la garganta, liberando el secreto que la consumía por dentro. El padre de mi bebé es mi propio padre. La sala giró a mi alrededor, mareándome y haciéndome perder el equilibrio. Miré a Gerardo, que había palidecido mortalmente, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Él se levantó de un salto, con los puños cerrados, conteniendo la furia que amenazaba con explotar. ¿Qué? Eso es imposible. Sofía, ¿qué estás diciendo? Yo nunca. No, tú no, papá, interrumpió Sofía, con la voz ahora extrañamente calmada en medio del caos, como si hubiera aceptado su destino. Mi padre biológico. El tiempo pareció congelarse, deteniéndose en un instante de horror y confusión. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, como si estuviera cayendo en un abismo sin fin, sin nada a lo que aferrarme. ¿Cómo sabía ella? ¿Quién le había contado? Y lo más importante, ¿cómo su padre biológico, muerto hacía más de 20 años, podría ser el padre del bebé que esperaba? La lógica se había desvanecido, dejando paso a una pesadilla que parecía no tener fin. ¿De qué estás hablando, Maná? Preguntó José, completamente confundido, sin comprender la magnitud de la revelación. Nuestro padre es Gerardo. Siempre lo ha sido. Sofía sacudió la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, negando la realidad que él conocía. No para mí. Descubrí hace unos meses que Gerardo no es mi padre biológico. Miré a mi madre, que parecía a punto de desmayarse, con el rostro demacrado y los ojos llenos de lágrimas. ¿Habría sido ella? ¿Le habría contado a Sofía después de todos estos años guardando el secreto, traicionando mi confianza y exponiendo a mi hija a un dolor inimaginable? ¿Cómo? Comencé a preguntar, pero mi voz falló, atorada en mi garganta. Tragué saliva con dificultad e intenté de nuevo. ¿Cómo descubriste eso, hija? Encontré unas cartas antiguas, respondió Sofía, revelando la fuente de su conocimiento. Cartas de la abuela para ti, mamá. Estaba buscando la receta de aquel pastel de elote en tu habitación y encontré una caja debajo de la cama. No quería husmear, lo juro, pero vi tu nombre en una de las cartas y seguí leyendo. Mi madre había escrito varias cartas a lo largo de los años, y en algunas mencionaba vagamente el secreto sobre Sofía, sin llegar a explicitarlo por completo. Siempre tuvimos miedo de que las cartas cayeran en manos equivocadas, pero con referencias que alguien determinado podría juntar como piezas de un rompecabezas, reconstruyendo la verdad oculta. Entonces comencé a investigar, continuó Sofía, relatando su búsqueda de la verdad. Fui hasta nuestro pueblo natal en Guanajuato. Dije que era un viaje de trabajo, ¿recuerdas? Encontré personas que conocieron a nuestra familia. Hice preguntas. Junté pedazos de la historia. Sofía. Gerardo intentó interrumpirla, temiendo lo que estaba por venir, pero ella levantó la mano pidiendo silencio, decidida a terminar su relato. Y entonces lo encontré, dijo, con la voz casi desapareciendo, como si el simple hecho de pronunciar su nombre le causara un dolor insoportable. Encontré a mi padre biológico. Imposible, susurré, sintiendo la sangre helarse en mis venas, presa del pánico y la incredulidad. Está muerto. Murió hace más de 20 años. Sofía me miró con una mezcla de confusión e incredulidad, como si no pudiera comprender mi reacción. ¿Muerto? Preguntó, buscando una confirmación que no llegaría. No, mamá, está vivo. Vive en Guadalajara ahora. Fue allí donde lo encontré. La sala comenzó a girar de nuevo, haciéndome perder el equilibrio. Sentí a Gerardo sostener mi brazo, apoyándome antes de que cayera al suelo. ¿Quién? Pregunté,
con la voz casi inaudible, temiendo la respuesta. ¿A quién encontraste, Sofía? A Armando Álvarez, respondió ella, pronunciando el nombre que había marcado mi vida para siempre. Mi abuelo, o mejor dicho, mi padre. Mi padre vivo en Guadalajara. Las palabras no tenían sentido, no podían tener sentido. Yo había recibido la noticia de su muerte. Mi madre lo había confirmado. Era imposible que estuviera vivo. Miré a mi madre, que ahora lloraba silenciosamente en el sillón, con el rostro enterrado en las manos, y supe, en ese instante, que había sido engañada, que la muerte de mi padre había sido una mentira piadosa contada por mi madre para darme paz, para protegernos de su maldad. Mamá, llamé, con la voz temblorosa de emoción contenida. ¿Es verdad? ¿Está vivo? Ella levantó el rostro, con los ojos rojos e hinchados, las manos temblando incontrolablemente. Perdóname, hija mía, susurró, con la voz quebrada por el arrepentimiento. Pensé que sería mejor así. Él había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Cuando vine a Monterrey, pensé que estarían más seguras si creían que estaba muerto. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento. Tantos años viviendo con esa mentira, creyendo que el monstruo de mis pesadillas ya no podía alcanzarme, cuando en realidad estaba por ahí, vivo y libre, y ahora había encontrado a Sofía, repitiendo la historia. ¿Qué te hizo? Pregunté a Sofía, temiendo la respuesta, pero necesitando saber la verdad. ¿Te lastimó? Sofía bajó los ojos, incapaz de mirarme a la cara, avergonzada y dolida. No fue así al principio, dijo en voz baja, relatando su encuentro con el mal. Se presentó como un pariente lejano que me había conocido cuando era bebé. Fue amable. Contó historias de la familia, me compró regalos, dijo que tenía información sobre mi padre biológico, pero que necesitaba tiempo para contarme todo. Mi estómago se revolvió, sintiendo náuseas ante la manipulación y la crueldad. Conocía bien aquella táctica, la amabilidad calculada, la manipulación sutil, la creación de confianza para después destruir todo a su paso. Nos encontramos varias veces, continuó Sofía, con la voz cada vez más débil. Él siempre tenía una nueva historia, un nuevo detalle, pero nunca me decía quién era mi padre, hasta que un día, después de algunas copas, se detuvo, incapaz de continuar. No necesitaba hacerlo. Yo sabía exactamente lo que había pasado, el mismo horror que yo había vivido décadas atrás, repitiéndose con mi hija en un ciclo perverso que parecía no tener fin. Solo después. Retomó Sofía, con la voz ahora casi un susurro, revelando el horror final. Solo después me contó la verdad, que él era mi padre biológico, que había estado contigo antes de tu matrimonio. La mentira final, la manipulación suprema. No solo había abusado de ella, sino que había distorsionado la verdad para parecer menos monstruoso, para hacer que Sofía creyera que había sido una aventura, no una violación. Y ahora ella llevaba un hijo suyo, así como yo la había llevado a ella, perpetuando la cadena de dolor y sufrimiento. Gerardo, que había permanecido en silencio, absorbiendo todo con un horror creciente, finalmente habló. Su voz era diferente, más grave, más dura de lo que jamás había escuchado. ¿Dónde está ahora? Preguntó, con los puños todavía cerrados con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos, conteniendo la furia que amenazaba con desbordarse. En un hotel en el centro, respondió Sofía, revelando su paradero. Él me siguió hasta Monterrey. Dice que quiere formar parte de la vida del bebé. No, dijo Gerardo, con la palabra saliendo como un gruñido, negándose a aceptar esa posibilidad. No va a suceder nunca. Sofía comenzó a llorar de nuevo, con el cuerpo sacudiéndose con sollozos incontrolables. No sé qué hacer. Lucas no sabe nada de esto. ¿Cómo voy a contárselo? ¿Cómo puedo explicar que el bebé que estoy esperando es de mi propio? De mi propio. No pudo terminar la frase, ahogada por el dolor y la vergüenza. José, que había permanecido en shock hasta ese momento, se acercó a su hermana y la abrazó torpemente, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo su dolor y tratando de consolarla. Sofía. Llamé, forzándome a mantener la calma a pesar del torbellino de emociones que me consumía por dentro. Hija mía, mírame. Ella levantó los ojos, enrojecidos de tanto llorar, buscando una respuesta en mi mirada. Hay algo que necesita saber, continué, sintiendo que era la hora, finalmente, de contar toda la verdad sobre su nacimiento, sobre su padre biológico, liberando el secreto que había guardado durante tantos años. Y entonces, por primera vez, conté la historia completa. La violación en la víspera de mi boda,
el descubrimiento del embarazo, la decisión de criar a Sofía como hija de Gerardo, la persecución de mi padre, la huida a Ciudad de México y después a Monterrey, la mentira sobre su muerte. Conté todo sin ahorrar detalles, reviviendo el horror y el dolor, mientras las lágrimas corrían por mi rostro y por el de todos en la sala. Cuando terminé, el silencio que siguió era denso, casi palpable, como si el aire se hubiera espesado con el peso de la verdad. Sofía me miraba con una expresión que no logré descifrar, una mezcla de horror, comprensión, tal vez incluso algún alivio por finalmente entender su propia historia, por desvelar el misterio de su origen. Entonces, yo soy. Comenzó ella, con la voz fallando, incapaz de articular la frase completa. Eres mi hija, interrumpí firmemente, reafirmando mi amor incondicional. E hija de Gerardo, que te crió con todo el amor del mundo. Tu origen no define quién eres, Sofía. Nunca lo ha hecho. ¿Y el bebé? Preguntó, poniendo la mano sobre el vientre abultado, protegiendo a la criatura que crecía en su interior. ¿Qué hago con este bebé? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como plomo, cargada de dolor e incertidumbre. Era una decisión imposible, una encrucijada terrible en la vida de mi hija, e irónicamente una que yo nunca tuve que enfrentar. Cuando descubrí que esperaba a Sofía, el aborto no era una opción que siquiera considerara, tanto por mis creencias religiosas como por la completa falta de acceso a algo así en el interior de Guanajuato de los años 60. Pero estábamos en 1991 en Monterrey. Sofía tenía otras posibilidades, otros caminos, otras opciones que yo no había tenido. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar, respondí finalmente, reconociendo la dificultad de la situación. Pero, sea cual sea tu elección, estaremos a tu lado, todos nosotros, apoyándote y amándote incondicionalmente. Miré a Gerardo, que asintió gravemente, confirmando mi promesa. Incluso en medio de la rabia que sentía por mi padre, incluso en medio del shock de la situación, su amor por Sofía hablaba más alto, iluminando el camino. Él sería su puerto seguro, así como había sido el mío, ofreciéndole consuelo y protección. Primero, dijo Gerardo, con la voz ahora más controlada, calmando su furia, necesitamos ocuparnos de él, de Armando. Él es peligroso, advertí, recordando su maldad. Ustedes no saben de lo que es capaz. Yo lo sé, respondió Sofía en voz baja, revelando su comprensión. Ahora lo sé. El dolor en su voz partió mi corazón, haciéndome sentir culpable por no haberla protegido lo suficiente. Mi hija, a quien había intentado proteger durante toda la vida, había sido alcanzada por el mismo mal que me afectó a mí, repitiendo la historia. A pesar de todos nuestros esfuerzos por reescribir el pasado, el horror había regresado para atormentarnos. No voy a dejar que se acerque a ti de nuevo, dijo Gerardo, con una determinación férrea en su voz, prometiendo protegerla. Ni a ti ni al bebé, si decides tenerlo. ¿Pero cómo? Pregunté, sintiendo el miedo consumiéndome por dentro. Él siempre encuentra una manera. Siempre. Esta vez es diferente, respondió Gerardo, reafirmando su fuerza. Ya no somos aquella pareja joven y asustada huyendo en mitad de la noche. Tenemos una vida establecida, tenemos recursos, tenemos personas que pueden ayudarnos. Se levantó, tomó el teléfono y comenzó a marcar un número, decidido a tomar el control de la situación. Voy a llamar a Renato, dijo, refiriéndose a un amigo abogado que nos ayudaba ocasionalmente con asuntos del taller. Vamos a conseguir una orden de restricción contra él y después iremos a la policía. ¿Policía? Repetí, asustada ante la idea de involucrar a las autoridades. ¿Pero qué pruebas tenemos? Fue hace tanto tiempo. Tenemos el testimonio de Sofía, respondió Gerardo firmemente, defendiendo nuestra causa. ¿Y si te hizo esto a ti, a ella? Probablemente se lo hizo a otras mujeres también. La policía puede investigar, encontrar a otras víctimas. La idea de exponer públicamente nuestro secreto, de revivir todo aquel horror en comisarías y tribunales, me aterrorizaba, haciéndome temblar de miedo. Pero mirando a Sofía, a la desesperación en sus ojos, supe que no teníamos elección. El ciclo necesitaba ser roto de una vez por todas, liberando a mi hija del yugo del pasado. La noche se extendió en discusiones, lágrimas y planificaciones, tratando de encontrar la mejor manera de enfrentar la situación. José, todavía tratando de procesar todo lo que había oído, se ofreció a dormir en el sofá de la sala para montar guardia, protegiendo a su hermana. Un gesto ingenuo pero conmovedor de protección. Mi madre, devastada por la revelación de que su mentira no nos había protegido como esperaba, acabó tomando un calmante y yéndose a acostar temprano, buscando refugio en el sueño.
Sofía decidió quedarse con nosotros aquella noche, incapaz de volver a su propio apartamento, donde vivía sola desde que comenzó a trabajar, temiendo la soledad y el terror. ¿Y Lucas? Pregunté en determinado momento, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo voy a contárselo? Era la pregunta más difícil de todas. ¿Cómo explicar algo así al hombre que amaba, que planeaba casarse con ella en pocos meses? ¿Cómo pedirle que aceptara un bebé concebido en aquellas circunstancias? Con la verdad respondí finalmente, reconociendo que no había otra opción. Si te ama de verdad, comprenderá. Te apoyará como Gerardo me apoyó a mí. ¿Y si no me apoya? Preguntó, con el miedo evidente en su voz, revelando su vulnerabilidad. Entonces, no es el hombre que pensábamos que era, respondió Gerardo simplemente, reafirmando su valor. Y mereces a alguien mejor, alguien que te ame incondicionalmente, sin importar lo que pase. A la mañana siguiente, exhaustos pero decididos, pusimos nuestro plan en acción, dispuestos a enfrentar nuestro destino. Renato, el abogado, vino temprano a nuestra casa, mostrando su apoyo. Escuchó toda la historia con un profesionalismo que agradecí, sin juicios, sin horror excesivo, solo anotando detalles importantes y haciendo preguntas pertinentes. Podemos conseguir una orden de restricción fácilmente, dijo después de escucharlo todo, analizando la situación. Con los testimonios de Sofía y de usted, hay base suficiente. En cuanto al proceso penal, será más complicado dado el tiempo transcurrido, pero no imposible, especialmente si, como sospechamos, hay otras víctimas. El plan era simple pero arriesgado. Sofía concertaría un encuentro con mi padre en el hotel donde se hospedaba, atrayéndolo a nuestra trampa. No iría sola, claro. Gerardo y 2 policías amigos de Renato estarían cerca, listos para intervenir en cualquier momento. En el momento adecuado, confrontaríamos a mi padre con la verdad y con la presencia policial, entregándole la orden de restricción e informándole sobre el proceso que estábamos iniciando. Es arriesgado, advirtió Renato, preocupado por nuestra seguridad. Hombres como él pueden reaccionar violentamente cuando se sienten acorralados. Por eso la policía estará allí, respondió Gerardo, reafirmando su determinación. No vamos a darle ninguna oportunidad de escapar esta vez, protegiendo a mi familia. Sofía estaba nerviosa, pero decidida a seguir adelante. Quiero mirarlo a los ojos, dijo con firmeza. Quiero que sepa que descubrí la verdad, que ya no soy una víctima inocente a la que puede manipular, reafirmando su fuerza interior. Accedí a regañadientes al plan, confiando en el instinto de mi hija. Parte de mí solo quería huir de nuevo, tomar a mi familia y desaparecer a algún lugar donde mi padre nunca nos encontraría, escapando de la pesadilla. Pero otra parte, la que había cargado este peso durante casi 3 décadas, ansiaba una confrontación, justicia, un fin definitivo para aquella pesadilla, liberando a mi familia de su tormento. Antes de salir, Sofía pidió hablar a solas conmigo, necesitando un momento de intimidad. Fuimos al patio trasero, donde el pequeño jazmín que planté años antes perfumaba el aire de la mañana, inundando el ambiente con su fragancia. Mamá, dijo, sosteniendo mis manos con fuerza, transmitiéndome su determinación. Antes de enfrentarnos a él, necesito decirte algo importante. ¿Qué, hija mía? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta, preparándome para lo peor. Decidí quedarme con el bebé, dijo ella, con la voz firme a pesar de las lágrimas en los ojos, reafirmando su decisión. Sé que puede parecer una locura, pero recordé lo que me contaste de cómo me amaste desde el primer momento. A pesar de todo, siento que puedo hacer lo mismo. Abracé a mi hija con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío, compartiendo su dolor. ¿Cuántas veces había soñado con este momento, no con el de la terrible revelación, sino con el de la profunda comprensión entre nosotras, con la conexión inquebrantable? ¿Cuántas veces me había preguntado si Sofía entendería mis elecciones, mis secretos, mis sacrificios? ¿Estás segura? Pregunté, separándome para mirarla a los ojos, buscando la verdad en su interior. Es una decisión muy difícil, Sofía, muy personal. Lo estoy, respondió, reafirmando su convicción. Y hay más. Hablé con Lucas anoche. Al escuchar su nombre, mi corazón dio un vuelco. ¿Y cómo reaccionó? Pregunté, temiendo su respuesta. Una pequeña sonrisa, la primera desde que toda esta tormenta comenzó, apareció en su rostro, iluminando su mirada. Lloró conmigo, se horrorizó, se enfureció con mi abuelo, pero después dijo algo que nunca olvidaré, reveló, compartiendo el milagro. ¿Qué dijo? Pregunté, sintiendo una esperanza renovada. Que el amor verdadero no es solo para los buenos momentos,
es principalmente para los malos momentos. Cuando más lo necesitamos, reveló, transmitiendo su fuerza, y que me ama sin importar lo que pase, que amará a este bebé como si fuera suyo, porque es mío, y todo lo que es mío, él lo ama. Las lágrimas vinieron a mis ojos, llenándome de alegría. ¿Cuántas veces Gerardo me había dicho palabras similares a lo largo de los años? Palabras que me sostuvieron, que me dieron fuerza para seguir adelante, demostrando su amor incondicional. Sofía había encontrado a su Gerardo, un hombre bueno, lo suficientemente fuerte para amar más allá de las circunstancias, para ver más allá de las sombras del pasado, un faro que la guiaría en la oscuridad. Es un hombre afortunado, dije, secándome las lágrimas, sintiendo una gratitud inmensa. Tenerte es la mayor bendición de su vida, aunque todavía no lo sepa. Sofía sonrió de nuevo, una sonrisa triste pero determinada, aceptando su destino. Él dijo lo mismo sobre ti y papá, sobre ti y Gerardo, reveló, reconociendo el ejemplo. Dijo que son un ejemplo para el de cómo el amor puede superar cualquier cosa. Abracé a mi hija nuevamente, sintiendo una extraña paz en medio del caos, como si la tormenta estuviera amainando. Tal vez eso era lo que llamaban redención, no el borrado del pasado, sino su transformación en algo que, a pesar del dolor, también traía crecimiento, comprensión, incluso una forma peculiar de belleza, un renacimiento. Estamos listos, llamó Gerardo desde la puerta trasera, interrumpiendo nuestro momento, listo para enfrentar el peligro. Sofía se secó las lágrimas, enderezó los hombros y asintió con determinación, mostrando su fuerza interior. Lo estamos, respondió, con la voz más fuerte de lo que había estado en días, reafirmando su decisión. Vamos a terminar con esto de una vez por todas. Por fin. Y así partimos hacia la confrontación que no solo definiría nuestro futuro, sino que también, al fin, liberaría nuestro pasado. El trayecto se antojaba arduo, la batalla, sin duda, sería difícil, pero, por primera vez en muchos años, sentí que la victoria era factible, que el monstruo que habitaba mis pesadillas, y ahora también las de mi hija, sería finalmente derrotado. El hotel del centro, donde mi padre se había hospedado, era uno de esos lugares decadentes que ciertamente habían conocido tiempos mejores. La pintura se desconchaba en las paredes, la alfombra del vestíbulo estaba llena de manchas y el aire de negligencia reinante combinaba a la perfección con el hombre al que íbamos a enfrentar. Llegamos en 2 coches, Gerardo, Sofía y yo en uno, Renato y los 2 policías de paisano, en el otro. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Pregunté a Sofía por enésima vez mientras aguardábamos en el vestíbulo. Aún podemos cambiar de idea, buscar otra forma de actuar. Ella apretó mi mano con firmeza, manteniendo los ojos fijos en la puerta del ascensor. Estoy segura, mamá. Necesito mirarlo a los ojos. Necesito que sepa que ya no tiene ningún poder sobre ninguna de nosotras. Sofía había llamado a mi padre esa misma mañana, concertando un encuentro en el restaurante del hotel. Él no sospechaba que iríamos todos. No sabía que habría policías aguardando en un rincón discreto. No sabía que su vida de abusos y manipulaciones estaba a punto de llegar a su fin. Cuando el ascensor se abrió y él salió, por un instante no logré reconocerlo. El hombre imponente que aterrorizaba mis pesadillas se había transformado en un anciano encorvado, con escaso cabello blanco y profundas arrugas que marcaban un rostro que ya no inspiraba temor, sino más bien desprecio. Vestía un traje barato y arrugado, y caminaba con la ayuda de un bastón. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, evaluando el entorno como un depredador. Cuando nos vio, no solo a Sofía, sino a todos nosotros, se detuvo por un instante. Vi el reconocimiento en su mirada cuando me identificó, seguido rápidamente por algo que se asemejaba a una suerte de diversión. Marisol, dijo, pronunciando mi nombre como un áspero suspiro. Sentí a Gerardo tensarse a mi lado, con los puños cerrados. Puse mi mano sobre su brazo, pidiendo calma en silencio. No era el momento oportuno para perder el control. Armando, respondí fríamente, negándome a llamarlo padre. Parece que has encontrado la manera de regresar de entre los muertos. Él esbozó una sonrisa torcida, dejando al descubierto unos dientes amarillentos. Tu madre siempre tuvo una imaginación muy fértil. Qué conveniente para ti que me crean muerto. No, lo que no fue nada conveniente, intervino Sofía dando un paso al frente, fue que aparecieras en mi vida, mintieras sobre quién eras y después. Su voz flaqueó por un instante, pero logró recuperar la compostura y después hicieras lo que hiciste. Mi padre miró a Sofía con una expresión casi afectuosa, lo que provocó que mi estómago se revolviera de asco. Mi nieta, o debería decir mi hija, eres tan parecida a tu madre cuando tenía tu edad. No pude resistirme cuando te encontré por casualidad en aquel mercado de Guadalajara.
¿Por casualidad? Pregunté, dejando que la desconfianza se notara claramente en mi voz. ¿O me buscaste deliberadamente? Él se encogió de hombros, apoyándose con más fuerza en el bastón. ¿Qué más da? El destino nos reunió. Eso es lo que importa. Y ahora tenemos un nuevo miembro de la familia en camino. La naturalidad con la que hablaba de su crimen, de sus manipulaciones, me dejó sin aliento. Era como si, en su mente distorsionada, no hubiera nada malo en lo que había hecho. Ni conmigo, hace tantos años, ni con Sofía, ahora. No habrá ninguna reunión familiar, dijo Gerardo. Su voz era controlada, pero rebosaba una rabia contenida que raramente demostraba. Mi padre lo evaluó con una mirada de desprecio. Ah, el buen Gerardo, siempre dispuesto a criar a los hijos de otros, ¿verdad? Primero Sofía, ahora este bebé. Un hombre muy comprensivo. Antes de que Gerardo pudiera reaccionar a la provocación, Renato se acercó, mientras los dos policías se posicionaban discretamente cerca de las salidas del vestíbulo. Señor Armando Álvarez, dijo Renato con tono profesional, mi nombre es Renato Campos, soy abogado de la familia. Tengo aquí una orden de restricción que le prohíbe acercarse o ponerse en contacto con Sofía Martínez o con cualquier miembro de su familia. Extendió el documento que mi padre ignoró por completo, manteniendo los ojos fijos en mí. Y también, continuó Renato, imperturbable, vengo a informarle de que se ha presentado una denuncia formal contra usted por delitos de violación y abuso sexual. La policía desea tomar su declaración. Fue entonces cuando vi por primera vez en mi vida algo que nunca había visto en el rostro de mi padre. Miedo. Por un instante fugaz, el control se le escapó. La máscara cayó y dejó entrever lo que realmente era, un anciano asustado, atrapado en sus propios crímenes. Pero ese momento pasó rápidamente. Se recompuso y la sonrisa torcida volvió a dibujarse en sus labios. ¿De qué están hablando?, preguntó, con la voz cargada de una irritación mal disimulada. Violación, abuso. Sofía vino a mí voluntariamente. Tuvimos una relación consensuada. Es adulta, por el amor de Dios. Bajo falsos pretextos, respondió Sofía, con la voz sorprendentemente firme. Te presentaste como mi abuelo, te ganaste mi confianza, me emborrachaste y solo después me contaste quién eras realmente. Eso no es consentimiento. Y no fue solo ella, añadí, dando un paso adelante. Me hiciste lo mismo en la víspera de mi boda y probablemente a otras mujeres a lo largo de los años. Él se echó a reír. Un sonido áspero y carente de humor. ¿Intentar probar algo que supuestamente ocurrió hace casi 30 años? Sé razonable, Marisol. Nadie va a creer esa historia descabellada. Tal vez no, admitió Renato, si fuera solo la palabra de la señora Martínez contra la suya, pero con el testimonio de Sofía, más las evidencias que estamos recopilando de otras posibles víctimas, el caso se vuelve mucho más sólido. Los dos policías se acercaron entonces, mostrando discretamente sus placas. Señor Álvarez, dijo uno de ellos, nos gustaría que nos acompañara a la comisaría para hacer algunas aclaraciones. Vi el pánico crecer en los ojos de mi padre. Miró a su alrededor, como si buscara una vía de escape, pero los policías ya estaban estratégicamente posicionados. Acorralado, hizo lo único que aún podía, atacar verbalmente. Siempre fuiste una malagradecida, disparó hacia mí, con la voz cargada de veneno. Te di a ti y a tu madre un techo, comida en la mesa, y así es como me lo agradeces. Persiguiéndome con mentiras, destruyendo mi reputación. No respondí. No había nada más que decir a aquel hombre que había destruido tantas vidas, incluida la mía y la de mi hija. En lugar de eso, di un paso adelante e hice algo que jamás imaginé que tendría el valor de hacer. Lo miré directamente a los ojos y sonreí. Una sonrisa tranquila, sin rabia, sin miedo. La sonrisa de alguien que finalmente se ha liberado. Se acabó, Armando, dije simplemente. Fue llevado por los policías sin ofrecer resistencia física, pues estaba demasiado viejo para eso, pero maldiciendo y amenazando todo el tiempo. Prometió demandarnos a todos. Juró que tenía amigos poderosos. Aseguró que saldría de la comisaría en pocas horas, pero había una desesperación en sus amenazas que revelaba la verdad. Sabía que esta vez no escaparía. Cuando el coche de la policía se alejó, sentí un peso enorme levantado de mis hombros. Un peso que había llevado durante casi 30 años, desde aquella noche terrible que cambió mi vida para siempre. Miré a Sofía, que lloraba silenciosamente al lado de Gerardo, y supe que ella sentía lo mismo. ¿Se acabó de verdad?, preguntó, con una voz pequeña como la de la niña que una vez fue.
No completamente, respondió Renato con honestidad. Habrá declaraciones, posiblemente un juicio. Será un proceso largo y a veces doloroso, pero lo peor ya pasó. Ya no puede lastimarlas. Volvimos a casa en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. José y mi madre esperaban ansiosamente. Cuando les contamos lo que había sucedido, hubo una mezcla de alivio y aprensión. El camino por delante aún sería difícil, pero al menos ahora podíamos verlo con claridad. Aquella noche, Sofía finalmente llamó a Lucas y le pidió que viniera a nuestra casa. Era hora de enfrentar el siguiente desafío: contarle al hombre que amaba toda la verdad sobre su embarazo, sobre el origen del bebé que esperaba. Lucas llegó 1 hora después. Era un joven alto, con gafas, de maneras tranquilas, que siempre me recordaba un poco a Gerardo cuando era joven. Incluso sin saber todos los detalles, ya sabía que algo serio había ocurrido. Sofía le había contado brevemente por teléfono que había descubierto que Gerardo no era su padre biológico y que necesitaba contarle la historia completa. La sala quedó en silencio mientras Sofía y yo, alternadamente, contamos toda la historia. Desde la violación que sufrí décadas atrás hasta los recientes acontecimientos con mi padre, Lucas escuchó todo sin interrumpir, con el rostro cada vez más pálido y las manos ocasionalmente cerrándose en puños cuando se revelaban los detalles más dolorosos. Cuando terminamos, el silencio se prolongó durante varios minutos. Lucas miraba a Sofía como si la viera por primera vez, no con desprecio o asco, como ella temía, sino con una mezcla de horror por lo que había pasado y una profunda admiración por su valor. Yo. Comenzó, con la voz vacilante. Carraspeó e intentó de nuevo. Lo siento mucho por todo lo que han pasado. No puedo ni imaginarlo. Sofía tomó sus manos entre las suyas, con los ojos suplicantes. Entiendo si quieres cancelar la boda. Entiendo si no quieres criar a este bebé sabiendo de dónde viene. Solo te pido que... Lucas la interrumpió colocando un dedo suavemente sobre sus labios. No digas eso. Nunca digas eso. Te amo, Sofía. Amo todo de ti. Tu fuerza, tu bondad, tu corazón. Lo que pasó no fue tu culpa y ciertamente no es culpa de este bebé. Se volvió hacia mí y Gerardo, con los ojos ahora decididos tras las gafas. Ustedes me han mostrado lo que significa el amor verdadero, estar al lado de quien amamos, sin importar lo que pase. Quiero hacer lo mismo por Sofía y por este bebé. Quiero ser el padre que esta criatura merece, así como Gerardo lo fue para Sofía. Gerardo, que raramente demostraba emoción en público, no pudo contener las lágrimas. Se levantó y abrazó a Lucas con fuerza, un abrazo que decía más que cualquier palabra. Los meses que siguieron fueron intensos. Mi padre fue acusado formalmente no solo por los crímenes contra Sofía, sino también contra otras 2 mujeres que tuvieron el valor de presentarse después de que el caso ganara algo de publicidad local. Debido a su edad y a un conveniente diagnóstico de problemas cardíacos, consiguió el derecho a responder al proceso en libertad, pero con un brazalete electrónico y la prohibición de salir de la ciudad o acercarse a cualquiera de las víctimas. La boda de Sofía y Lucas fue pospuesta hasta que naciera el bebé, una decisión tomada por ellos para que la criatura ya formara parte de la ceremonia de alguna manera. El vientre de Sofía crecía, y con él, extrañamente, una nueva sensación de paz en nuestra familia. Era como si, al sacar a la luz los secretos oscuros que nos atormentaban durante tantos años, finalmente hubiéramos abierto un espacio para que la felicidad genuina pudiera florecer. Lucas se mostró increíble durante todo el embarazo. Acompañaba a Sofía en todas las consultas. Leía libros sobre paternidad. Incluso comenzó a preparar la habitación del bebé mucho antes de lo necesario. Cuando descubrieron que sería una niña, fue él quien sugirió el nombre. Clara, porque traerá claridad a nuestras vidas, explicó, colocando la mano cariñosamente sobre el vientre de Sofía. Será el comienzo de una nueva historia sin las sombras del pasado. Mi madre, que inicialmente había quedado devastada con toda la situación, poco a poco fue encontrando la paz también. Nunca hablábamos directamente sobre la mentira que mantuvo durante tantos años sobre la muerte de mi padre, pero yo sabía que había hecho lo que creía mejor para protegernos. El perdón llegó de forma natural. No necesitó ser pedido ni concedido formalmente. Clara nació en una mañana soleada de mayo de 1992. Fue un parto difícil, como lo había sido el de Sofía, pero, al final, cuando pusieron aquel pequeño bulto en los brazos de mi hija, vi en su rostro lo mismo que había sentido cuando sostuve a Sofía por primera vez, un amor tan grande, tan puro, que trascendía por completo las circunstancias sombrías de la concepción. Lucas, a su lado, en la cama del hospital, miraba a madre e hija con tanto amor que era casi palpable. Gerardo,
sosteniendo mi mano mientras observábamos la escena, susurró: «Es como un ciclo que se cierra, ¿no? Sofía encontró a su Gerardo, así como tú encontraste al tuyo». Asentí, incapaz de hablar a causa de las lágrimas. Era exactamente eso, un ciclo cerrándose, una herida finalmente sanando, una nueva generación comenzando sin el peso aplastante de los secretos que habíamos cargado durante tanto tiempo. El juicio de mi padre comenzó 3 meses después del nacimiento de Clara. Fue un proceso difícil, doloroso, con momentos en que tanto Sofía como yo estuvimos a punto de desistir de revivir aquellos traumas, de ser cuestionadas por abogados defensores que intentaban hacernos parecer mentirosas o confusas. Enfrentar la mirada fría del hombre que había destruido tantas vidas era casi insoportable, pero nos apoyamos mutuamente. Toda nuestra familia se unió como nunca antes: Gerardo, José, Lucas, mi madre, incluso las otras víctimas que se habían presentado. Formamos un frente unido contra el mal que aquel hombre representaba y vencimos. En enero de 1993, mi padre fue condenado a 15 años de prisión. Dada su avanzada edad, 75 años en ese momento, era prácticamente una sentencia perpetua. No saldría de la cárcel con vida. Cuando el juez anunció la sentencia, no sentí la euforia que esperaba. No hubo gritos de alegría ni abrazos exultantes, solo un profundo suspiro colectivo, como si toda nuestra familia finalmente pudiera soltar la respiración que habíamos estado conteniendo durante décadas. ¿Es el fin?, preguntó Sofía, sosteniendo a Clara en brazos mientras salíamos del tribunal. Es un nuevo comienzo, respondí, tocando suavemente el rostro de mi nieta. Para todas nosotras. La boda de Sofía y Lucas se celebró 2 meses después, con Clara, que ya tenía casi 1 año, siendo llevada por el pasillo de la iglesia como una pequeña dama de honor en brazos de José. Fue una ceremonia sencilla, pero emotiva, llena de lágrimas de alegría y promesas de un futuro mejor. Durante la recepción, observé a mi familia reunida: Gerardo, ahora con canas, pero con la misma mirada bondadosa de siempre; José, un hombre hecho y derecho, con su novia al lado; Sofía y Lucas, radiantes en su felicidad recién oficializada; Clara, sonriendo y aplaudiendo en el regazo de mi madre, ajena al hecho de que su mera existencia representaba el triunfo del amor sobre el odio, de la luz sobre la oscuridad. En ese momento supe que había valido la pena. Todos los horrores, todas las huidas, todos los secretos dolorosos, todo nos había traído hasta allí, hasta ese momento de paz y alegría genuinas. No era un final feliz de cuento de hadas. Siempre llevaríamos las cicatrices de lo que vivimos, pero era un final honesto, verdadero, conquistado con sudor y lágrimas y con una determinación feroz de no dejar que el mal tuviera la última palabra. Los años fueron pasando. Sofía y Lucas tuvieron 2 hijos más, Antonio y Beatriz, que crecieron teniendo a Clara como la hermana mayor que adoraban y respetaban. Nunca ocultamos la verdad sobre el origen de Clara, pero la contamos de una forma adecuada a su edad, siempre enfatizando el amor que la rodeaba, la familia que eligió amarla, independientemente de cómo había venido al mundo. Gerardo se jubiló del taller, que José asumió y expandió. Yo cerré el restaurante cuando cumplí 70 años, pero todavía hago mis tamales para la familia los fines de semana. Una tradición que mantiene viva un poco de aquella niña de Guanajuato que una vez fui. Mi madre falleció pacíficamente a los 92 años, rodeada de bisnietos que la adoraban y de una hija y nieta que la habían perdonado por completo. Mi padre murió en prisión en 1998, solo y olvidado. Cuando recibí la noticia, no sentí ni alegría ni tristeza, solo un extraño alivio, como quien finalmente puede cerrar un libro cuya historia sombría ya no tiene el poder de asustar. Hoy, a mis 78 años, sentada aquí, en este puesto de tamales que mis nietos insistieron en montar para que pudiera contar mis historias, miro hacia atrás y veo un camino lleno de espinas, pero también de flores que florecieron contra todas las probabilidades. Veo a una niña asustada que se convirtió en una mujer fuerte, a una joven sin esperanza que encontró el amor verdadero, a una madre desesperada que logró proteger a su hija, incluso cuando el pasado amenazó con repetir su peor página. Clara tiene 33 años ahora. Es médica pediatra, está casada y tiene un hijo pequeño. Creció sabiendo toda la verdad sobre su nacimiento, pero eso nunca la definió, nunca la limitó. Al contrario, le dio una compasión especial por los vulnerables, una sensibilidad para el sufrimiento ajeno que la hace una médica excepcional. El mal que mi padre intentó esparcir acabó generando, contra su voluntad, más bondad en el mundo. Y no es así como vencemos al final, no solo sobreviviendo, sino transformando nuestro dolor en algo hermoso, en algo que ayude a otros, en algo que deje el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Si has llegado hasta aquí en mi historia, quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón. No es fácil escuchar relatos como este, así como tampoco es fácil contarlos,
pero creo que compartir nuestras heridas, nuestras luchas y nuestras victorias es una forma de tender una mano a quien tal vez esté pasando por algo parecido, de decir, no estás sola. Hay un camino adelante, hay luz después de la oscuridad. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Nuestro canal, Memorias de las Abuelas, comparte historias reales de otras abuelas como yo, mujeres que enfrentaron lo imposible y aún así encontraron la fuerza para sonreír, para amar, para seguir adelante. Recuerda siempre, tu pasado puede explicar por qué eres como eres, pero no determina quién puedes llegar a ser. La última página de tu historia aún no ha sido escrita y la pluma está en tu mano.